Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. 91. Moon, Ocean, and Butter. Este lugar era especial para la tribu Agua del Norte porque aquí descansaban los espíritus más importantes para los maestros Agua. Tui y La, dos seres que habían danzado juntos desde el principio de los tiempos. También estaba el oasis espiritual, un cuerpo de agua con una energía espiritual tan poderosa que podía sanar a alguien al borde de la muerte. En general, mejoraba el arte del agua control. Esta agua era el recurso más importante de la tribu Agua del Norte, tan vital como la seguridad de los espíritus. ¿Pero necesitaban cuidados los espíritus? Shisui, quien veía el mundo de otra manera gracias a su don, sabía la respuesta. Este lugar estaba lleno de una densa y poderosa atmósfera espiritual. Quizás la trama necesitaba capturar fácilmente a estos seres en la serie original. Para Shisui, ese escenario era bastante absurdo. A pesar de su conexión con el elemento agua, su parentesco con Yue y su familiaridad con Tui y La presión que este lugar ejercía sobre su espíritu era tremenda, haciendo que su cuerpo se sintiera pesado. Bueno, ¿no forma parte la gravedad del fenómeno de las mareas? ¿Puede el agua control afectar la gravedad? Rayos. Un nuevo concepto por explorar, reflexionó Shisui, sintiendo su cuerpo sufrir. Sin embargo, en lugar de sentirse enojado o estresado, se sentía feliz. Parece que lo entiendes bien, ¿verdad? Yue, imperturbable ante el ambiente, se paró junto a su sobrino y observó cómo el rostro de Shisui se enrojecía y su frente se perlaba de sudor. Más o menos. Este lugar es increíble. ¿Puedo entrenar más? Exclamó Shisui, provocando que Yue le diera una bofetada. ¿No puedes relajarte? Preguntó. Shisui la miró con extrañeza. ¿Cómo iba a relajarse soportando la gravedad de este lugar? Se dio cuenta de que él era el único afectado porque Yue, que no tenía músculos visibles, parecía bastante normal, lo que indicaba que no estaba soportando la misma gravedad. Los dos peces que nadaban tranquilamente en el estanque frente a él eran sin duda los culpables, pero Shisui aprovechó la situación para hacer ejercicio. Pero primero tenía que resolver algo, así que caminó hasta el borde del oasis. Yue permaneció a su lado, observándolo con curiosidad, esperando ver cómo superaría la pesada carga que lo aquejaba. Muchos intentaron hacer lo mismo, deseando interactuar con los espíritus para recibir su guía. Sin embargo, nadie pudo soportar esta situación por mucho tiempo. Solo Yue, al ser parte del espíritu de la luna, podía moverse libremente por este lugar. Claro que, en momentos especiales, se podía acceder al oasis con tranquilidad, pero también dependía de la identidad del individuo. Por ejemplo, Yue sabía que si el avatar llegaba a ese lugar, podrían caminar libremente como ella. Al fin y al cabo, ese era su estatus. Se dice que el avatar Kyoshi decidió enfrentarse al aumento de la gravedad, pero nadie sabe qué sucedió excepto Yue. Al igual que el avatar Kyoshi, Shisui quiere entrenar aquí. ¿Es común entre los poderosos o los fanáticos de la lucha? ¿Debería intentarlo yo también? Pensó Yue, observando a Shisui agachado frente al estanque. No solo podía ver su reflejo, sino también a Tui y La en sus formas de pez, nadando en una danza constante. Ya que me has llamado, ¿de qué quieres hablar? Preguntó Shisui directamente. De repente, el ambiente cambió. El sol desapareció del cielo, revelando las estrellas, la luna llena y un mar con suaves olas rompiendo en la playa. Aquí era donde antaño vivían estos seres. Shisui reconoció fácilmente el lugar porque había estado allí muchas veces a través del mundo espiritual. Vaya espectáculo. ¿Pero por qué un dragón? ¿Qué te dio Aumi de soborno? La, en forma humana, apareció frente a Shisui, quien ya no estaba bajo el peso de la gravedad. ¿Eh?
¿No sabes quién es mi compañera? Debo reconocerle el mérito a ese tipo por cuidarla. Después de todo, voy a ser padre, dijo Shisui, justificándose fácilmente, lo que provocó que el espíritu lo mirara fijamente. Podrías haberle pedido a Tui que te ayudara con eso. Somos los espíritus del agua. Estamos relacionados con la proliferación de la vida. Podemos ayudar a que tus futuros descendientes nazcan bien, señálala. Tui, o al menos su representación humana, apareció a su lado. Exacto, Shisui. ¿Sabes lo orgulloso que se puso Agni esta mañana cuando su luz brilló en nuestro estanque? No lo soporto. Quizás por el clásico enfrentamiento entre el agua y el fuego, Tui parecía enfadado al hablar de Agni, el espíritu del sol. ¿Me llamaste para quejarte de mi gusto estético? Preguntó Shisui, poniendo los ojos en blanco al ver cómo estos dos espíritus se comportaban como sus abuelos. Sin embargo, tenía una leve sonrisa en el rostro, pues se sentía bastante cómodo con la amabilidad y el cariño de estos seres. Sí, Baatu nos está molestando con sus acciones. No nos gusta nada la distorsión del don del agua, gruñó La, frunciendo el ceño. No hemos actuado, no porque no podamos, sino porque queremos saber qué quiere hacer ese tipo. Al fin y al cabo, no es agradable recordar aquellos tiempos en que ganaba, dijo Tui, con la voz algo frágil. La abrazó. Tengo algunas ideas sobre lo que podría intentar. Te hablé de Zhao, ¿no? La cuestión es, Shisui empezó a explicar todo lo que sabía. No era como esas personas que sabían información clave pero se la guardaban, causando más problemas que beneficios. Los tres charlaron y planearon su siguiente paso. Tui y La podían estar relativamente tranquilos, pero el agua podía dar vida y arrebatársela, causando tanta destrucción como incendios, terremotos o tormentas. En el mundo espiritual, había pasado mucho tiempo. Sin embargo, en el mundo real, Joe solo vio a Shisui cerrar los ojos y luego abrirlos repentinamente con una extraña sonrisa en el rostro. Ella ya sabía lo que había pasado. Simplemente decidió no participar. La princesa se sentó frente al estanque y metió los pies en el agua, lo que haría babear a cualquier maestro agua. Sin embargo, como Joe era técnicamente el espíritu de la luna, tenía derecho a hacerlo. Tengo que aprender a traer gente al mundo espiritual, no solo a invocar reflejos de él. Me pregunto si podré crear dominios si logro controlar esa habilidad. Parece que hay más cosas que investigar. Murmuró Shisui. Volvió a sentir la pesadez en el cuerpo, pero eso no era lo que le importaba. Era solo un detalle que había empezado a atar. Su don había mejorado. Sabía que, a medida que se fortalecía, su visión especial se hacía más profunda y con más intensidad. Pero desde ayer, cuando abordó el concepto de la flexión de la energía, todos los cambios cuantitativos se habían vuelto cualitativos. Ahora, con su don activo, podía observar la energía espiritual, generalmente invisible al ojo humano. Por eso le asombró ver cómo el oasis espiritual hacía honor a su nombre. Según su comprensión, la interacción de esta energía con él le hacía sentir pesado. En realidad, era uno de esos usos avanzados del agua control. Al fin y al cabo, las mareas son el resultado de la interacción gravitacional entre la luna y el planeta. Ahora puedo cubrirme la cara, reír a carcajadas y hacer honor a mi nombre. Shisui pensó que asociaba esta mejora en su capacidad visual con el legendario ojo rojo de un mundo plagado de ninjas. No sé qué estás pensando, pero sé que son tonterías, dijo Ye, interrumpiendo las ensoñaciones de Shisui. El sabio simplemente negó con la cabeza. No importa. Ya hablé con tu hija. Ahora voy a entrenar un poco, dijo Shisui antes de empezar a realizar las catas básicas de agua control. Sin embargo, debido al peso adicional, fue mucho más complicado. ¿Has pensado en un nombre para tu hija? Preguntó Joe con curiosidad, queriendo saber más sobre su futura sobrina. ¿Qué? ¿Debería ser su sobrina nieta? Era demasiado joven para tener algo que ver con nietos. Azura y yo hablamos de ello anoche. Estamos pensando en llamarla Terumi, respondió Shisui. Había empezado a variar sus movimientos, pero, en lugar de incorporar otros elementos, se centró en imitar los movimientos físicos de los espíritus del océano y la luna. Pero Shisui sentía que faltaba algo. Quizás porque estos movimientos requerían un compañero. El sabio comprendió rápidamente el problema. Podía adaptar estos movimientos y aprender mucho de ellos. Sin embargo, si quería mejorar significativamente su control, necesitaba un compañero de baile. Espera, ¿no es esto cultivo dual? ¿Hacer esto con Azula sería el doble de efectivo?
pensó Shisui. Después de todo, lo que estaba entrenando en ese momento no era solo su físico, que era secundario, sino también su espíritu, que se estaba adaptando mejor al agua. El fuego control de los dragones también está relacionado con la danza. Zuko sabe algo al respecto. ¿Podríamos Azula y yo bailar juntos? ¿Qué tal si unimos nuestras vidas? Parece que estoy a punto de descubrir otra forma de cultivo dual. Como la fusión de esencias. Los pensamientos de Shisui eran un completo caos, pero mantuvo la expresión seria y continuó bailando solo, demostrando un autocontrol excepcional. ¿Terumi? Mezclar luz y océano es un buen nombre para una chica que representa bien a dos países. Las palabras de Yue hicieron que Shisui asintiera, pues conocía la importancia política de su hija. Sin embargo, intentaría darle la mejor vida y protegerla de cualquiera con malas intenciones. Pero no será la única, ¿sabes? Azula quiere muchos hijos e hijas. Quizás 10, o más, dijo Shisui. Aunque sus palabras pudieran sonar a queja, su enorme sonrisa indicaba que estaba de acuerdo. ¿Eh? ¿Por qué planeas tener tantos hijos? Preguntó Yue, escandalizada. En el fondo, sin embargo, quería ver a sus futuros sobrinos y sobrinas. Porque nos queremos mucho. ¿Acaso los hijos no son fruto del amor? Respondió Shisui con naturalidad, lo que hizo que Yue pusiera los ojos en blanco, aunque estaba algo avergonzada. Sin embargo, ella había sido quien había bromeado con su sobrino sobre este tema hacía un rato, así que se sintió un poco culpable. Bueno, tienes una fuerza vital muy fuerte, así que supongo que eres muy apasionado en privado. ¿Usas agua control para ayudarte? Preguntó Yue, intentando incomodar a Shisui. El sabio simplemente se encogió de hombros. Oye, ¿quieres saber qué hace tu sobrino en privado con su prometida? ¿Crees que no lo sé? Se lo vas a decir a mi mamá. Shisui, que había terminado de bailar, empezó a hacer flexiones en el suelo. Aunque le costaba, no se rindió. Solo interpreto el papel que le correspondería a Chang'e. Después de todo, no está con nosotros. Pero siente curiosidad por Azula. ¿Has pensado en presentárselas? Con mi ayuda, podrías hacerlo. Sus ojos azules brillaban al hablar, y Shisui la miró antes de continuar con su ejercicio. Aunque podría crear un reflejo del mundo espiritual, lo cual causaría mucho revuelo, con tu ayuda, sería posible presentarlos. Mamá ha querido tocar la barriga de Azula desde que le dije que estaba embarazada. Todavía no puede creer que pronto será abuela. Shisui controló descaradamente el agua espiritual en el estanque, cubriendo su cuerpo con una fina capa y haciéndolo brillar. Gracias al poder añadido del líquido, su cuerpo se transformó en una bombilla azul. Esto no solo le permitió sanar su cuerpo, sino que también le inspiró la idea de purificar aún más su cuerpo y el de sus amigos. Shisui compartió su idea con Yue. Al oírlo, miró sus pies y se salpicó con cada movimiento. ¿Acaso Shisui planeaba bañarse en el agua de sus pies? ¡Qué extraño! ¿Por qué hiciste todo tan raro? Tras terminar su ejercicio y tumbarse en el césped del oasis, aún cubierto de luz azul, Shisui se quejó, provocando la risa de Yue. No sabes cuántas personas me han pedido el agua con la que me baño. Dicen que les sería útil porque soy la encarnación de la luna, respondió Yue, provocando un suspiro de Shisui. Algunas cosas nunca parecen cambiar. Chapter 92. 92. Ealing Wounds. Shisui regresó al hotel donde se alojaba con su tía Yue. Había purificado su cuerpo con el agua espiritual del estanque donde nadaban Tu y La. Después de todo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Esta sesión de purificación tuvo un poderoso efecto en el cuerpo de Shisui. Se limpió de cosas que nunca antes había notado. Ahora se sentía como los protagonistas de las novelas de Xianxia, que expulsan las impurezas de sus cuerpos. Se sentía mucho más relajado, tanto física como mentalmente. Las preocupaciones, dudas y preguntas que habían aflorado en su mente durante los últimos meses parecían haberse disipado. Ahora podía analizarlas desde otra perspectiva y encontrar soluciones. Sentía que podría luchar un día entero sin cansarse. Aunque no había nadie con quien luchar, al menos por ahora. Durante el viaje, Shisui notó algunas miradas maliciosas entre la multitud que se dedicaba a sus quehaceres cotidianos en Aunakela. Sin embargo, no actuó. No era necesario, al menos por ahora. Lo que sí hizo fue tomar una gran cantidad de agua espiritual frente a Yue, quien lo miró con incredulidad. Comprimió el agua en una pequeña gota que ocultó en su cuerpo junto con el resto de su arsenal. ¿Era necesario?
Casi dejas el estanque seco. Se quejó Yue a su sobrino en voz baja para que no la oyeran los que estaban cerca. Como te dije, esos espíritus siempre regeneran el agua en la que nadan. ¿Por qué no usarlo si no les afecta? ¿Creías que solo tomaría un vaso de agua? No. Respondió Shisui con una sonrisa divertida, para exasperación de su tía. Ella pisoteó el suelo helado con fuerza en una réplica silenciosa. Por cierto, ¿qué sabes del portal cerrado en el Polo Norte? Preguntó Shisui con seriedad, lo que hizo que Yue detuviera su rabieta. Todo está bien. Ese evento crucial aún no ha ocurrido, pero la afluencia de espíritus es más notoria. Por suerte, no hay ninguno oscuro, respondió Yue antes de señalar en cierta dirección. Shisui sintió una extraña fluctuación espiritual allí, así que concentró sus sentidos en esa zona. Pronto, pudo ver un espíritu en su forma transparente habitual, con un contorno colorido. Esta vez, era verde. Era su apariencia habitual cuando querían ocultarse de la vista. Adoptaban la forma de una rana. Estaba ubicado sobre la cabeza de una mujer que vendía pescado. Mientras no hagan daño a nadie, Tuila los dejan quedarse en la ciudad. La interacción entre humanos y espíritus aquí no es directa, como en la antigüedad, pero tampoco hay animosidad. Además, son útiles a su manera, explicó la princesa, señalando otros lugares donde Shisui podía encontrar espíritus. Uno le llamó la atención. Un espíritu parecido a un búho, con la forma que solían tener estos seres al llegar al mundo terrenal. Su color era azul marino y parecía mucho más sólido, aunque permanecía oculto a quienes eran menos sensibles a su presencia. Sin embargo, Shisui percibió que este espíritu era diferente a los demás. Cuando el sabio usó su don para examinarlo, el espíritu pareció notar su intrusión y le devolvió la mirada. Sus ojos verdes emitían un brillo esmeralda, y en ese momento, el maestro agua sintió como si alguien estuviera mirando profundamente dentro de su alma. No seas tan grosero. Una voz femenina y extraordinariamente encantadora surgió de la lechuza, que voló directamente hacia Shisui, flotando frente a él. Lo siento, pero tampoco deberías mirar dentro de otros sin permiso, comentó Shisui, desactivando su don sin mucha preocupación. La lechuza sonrió con humanidad antes de que sus ojos dejaran de brillar. Esto hizo que Shisui dejara de sentir que alguien la observaba. Entonces, el espíritu observó a Yue por un instante antes de elevarse hacia el cielo y desaparecer. ¿Qué fue eso? Preguntó Yue, haciendo que Shisui se encogiera de hombros. No lo sé, pero lo sentiste, ¿verdad? Era diferente a los demás, respondió el sabio, haciendo que Yue asintiera. Sí, pero nunca le presté mucha atención hasta ahora. Sentí un extraño poder en sus ojos. Por suerte, no me notó. Yue se echó hacia atrás el pelo blanco y le sonrió a su sobrino de rostro adusto. Me sentí expuesto bajo su mirada. El vello de los brazos de Shisui se erizó, algo que notó ahora debido a su reciente experiencia. También noté un extraño poder en tus ojos. ¿Sabes? Si no estuviera tan cerca de ti, no lo habría notado, dijo Yue de repente, haciendo que Shisui dudara por un momento. Esto no era un gran secreto para el sabio. Al fin y al cabo, algunas personas nacían con talentos inusuales. Además, ya les había contado a sus amigos sobre su habilidad visual. Entonces, ¿por qué nunca se le había ocurrido a su tía ni a su madre hablar de este tema? Sencillo. No lo había considerado necesario. Puedo hablarte de ello con más detalle si quieres. Solo no lo divulgues a la ligera. Es una herramienta útil contra ciertas personas y entidades. Aunque Shisui no fue muy específico sobre a quién o a qué se refería, Yue lo entendió enseguida, entrecerrando los ojos. Debes explicarme lo que hablaste con tu hija. No quiero bichos molestos en mi territorio. En ese momento, el temperamento de Yue cambió de princesa amable y considerada a reina sobreprotectora. Podía gobernar con dignidad, a pesar de que su padre tuvo la extraña idea de cederle el puesto a su sobrino. Yue sabía que Shisui no estaba interesado, pero eso también la hizo tomar una decisión. Si quiero que la tribu Agua del Norte vuelva a ser grande, supongo que tengo que empezar a jugar. Por suerte, no soy solo un jarrón. Soy la maldita luna, pensó Yue. Sus labios se curvaron en una sonrisa que recordaba a la de Shisui cuando se emocionaba durante las peleas. Parecía que Shisui había heredado la aterradora sonrisa de Yue. El dúo se tomó su tiempo para llegar al hotel, charlando de asuntos personales. Por suerte, no había nadie tan ingenuo como para acercarse a ellos y escuchar a escondidas. Había buena onda entre ellos.
Después de todo, Yue era tan joven como Shisui, así que podían tener una conversación normal sin mucha rigidez. Técnicamente, la princesa era la tía de Sage. Sin embargo, el buen humor de Shisui se arruinó visiblemente cuando se encontró con Arnook, un cliente aparentemente malo del hotel, almorzando en el restaurante del primer piso. No llevaba a su séquito consigo y no iba armado. Simplemente parecía un hombre de mediana edad disfrutando de su comida. Ni siquiera la llegada de su hija o su nieto le hizo levantar la vista. Sin embargo, por su postura algo rígida, era evidente que los había visto llegar. Parece que tiene mucho que contarte. ¿Quieres oírlo? Le preguntó Yue a Shisui, quien apretó los puños con fuerza antes de relajarlos. Si pude vivir con Azulón tanto tiempo, puedo con este anciano, respondió Shisui a su tía antes de caminar directamente hacia la mesa donde estaba sentado Arnook. Esta vez, al verlos acercarse, Arnook levantó la vista. Yue, ¿dónde están los miembros de tu equipo de seguridad? Preguntó Arnook, lo que provocó una mueca en Yue mientras se sentaba junto a su padre y tomaba un trozo de carne de su plato. No lo sé. Estaba paseando con Shisui. No te pierdes mucho en la ciudad, respondió la princesa a su padre antes de atiborrarse de carne de tiburón. Lo sé, pero sabes que no puedes andar solo. Creo que puedes entender por qué, dijo Arnook. No parecía importarle la mala educación de su hija al quitarle la comida del plato. Parecía estar bastante acostumbrado. Padre, sé que nací prácticamente muerto, pero eso no me hace frágil. Conoces mi fuerza. ¿No crees que ya eres un poco mayor para ser jefe tribal? Atacó Yue. Arnold la miró por unos instantes antes de esbozar una sonrisa. Al principio pensé que Shisui querría el puesto, pero eres tan bueno como él. Arnold no exageraba. Aunque las hazañas de Sage lo catalogaban como extremadamente poderoso, ¿podría oponerse a la encarnación de la luna? Shisui sabía que no era así. ¿Pero era Yue siquiera humana a estas alturas? Shisui, que quería ser una fuente, pero no estaba obsesionado con ser el único en la cima, no se preocupó. Para él, Yue era como el avatar de la luna. Con seres así, no tenía sentido compararse. Sin embargo, podía tomarlos como referencia para crecer gradualmente y guiar a otros por el mismo camino, para no estar solo a medida que se fortalecía. Por esa y otras razones, Shisui apenas se guardaba sus insinuaciones. Al fin y al cabo, quería ser fuerte junto a los demás, porque sería aburrido si fuera el único con el máximo poder y no tuviera con quién pasar el tiempo. La diferencia de fuerza crea brechas entre las personas. Esto era evidente con el avatar. Solo sus allegados lo veían como un ser humano con el que se podía conectar, mientras que otros lo veían como el ser más poderoso del mundo, a quien debían amar, respetar o temer según sus acciones y el contexto histórico. Ser demasiado fuerte era solitario. Así que no es de extrañar que los avatares no socialicen con otros humanos. Shisui no quería este tipo de distanciamiento entre sus amigos, así que los ayudó directamente a fortalecerse. Hasta ahora, había dado sus frutos. Ma era letal con veneno, dagas y arquería. Shisui no quería ser el blanco de sus flechas, sobre todo después de que Petra sugiriera que podía equipar explosivos en sus proyectiles. Tile era mucho mejor que él en el combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, se centraba en el agua control. Zuko era mejor espadachín, y Azula era poderosa a su manera. Petra era incluso más fuerte que él porque era maestra tierra. Cada uno tenía sus fortalezas y roles, y eso era lo que más le gustaba a Shisui. No quería ser un sabelotodo capaz de todo, cargando siempre con el peso del mundo sobre sus hombros, porque eso sería demasiado solitario. Viejo, parece que quieres decirme algo. Shisui notó cómo Arnold dudaba cada vez que lo miraba, así que fue directo al grano. Ya no tiene mucho sentido, pero quiero disculparme contigo por lo que pasó con tu madre. Las palabras de Arnold sumieron la mesa en una atmósfera inusualmente fría. De acuerdo, pero ¿no sería mejor disculparme con ella directamente? Al fin y al cabo, ser cretino parece estar en la sangre de esta tribu, y supongo que lo heredé, respondió Shisui, lo que hizo que Arnold arqueara una ceja. ¿Acaso su nieto acababa de amenazarlo de muerte? No es lo que piensas, padre. Tiene que ver con el mundo espiritual, aclaró rápidamente Yue al notar la extraña mirada de Arnold. No te lo dije antes porque, bueno, lo entiendes, ¿verdad? Hay cosas que están podridas en la tribu. Pero conocí a mi hermana en el mundo espiritual. Se convirtió en espíritu gracias a la gracia del océano y la luna.
Entonces, Yue comenzó a relatar los sucesos que rodearon a Chang'e y a su hermana mayor. Con más contexto, el cuerpo de Arnold tembló. Bajó la mirada y unas lágrimas cayeron sobre su plato de comida. Parece que tengo la oportunidad de curar algunas heridas. Eso es bueno, muy bueno, murmuró Arnold antes de levantar la cabeza. Sus ojos azules se clavaron en el rostro de Shisui al notar el parecido del sabio con su hija. Shisui, quizá fui un tonto al querer imponerme como lo hice con tu madre antes, dijo Arnold. Esto hizo que Shisui pusiera los ojos en blanco antes de que una sonrisa de oreja a oreja apareciera en su rostro. Viejo, querías casarme con mi tía. ¿Ya se lo contaste a Yue? Shisui soltó la bomba, y en ese instante, todos en el hotel, no, en la ciudad, sintieron una repentina pesadez. El cabello blanco de Yue ondeaba solo en el aire, dividiéndose en 9 mechones que se parecían a las colas del legendario zorro blanco de 9 colas, un espíritu relativamente fuerte en el mundo espiritual. Entonces, padre, ¿qué te hizo pensar que quería amar a mi sobrino de esa forma tan retorcida? Preguntó Yue en voz baja, casi un susurro. Pero tanto Arnold como Shisui sintieron que no estaban ante una joven, sino ante algo más. La luna. Chapter 93. 93. Azulame etcher moterin lau. Yue, cálmate. Exclamó Arnold, sintiendo la presión que su hija emitía. El resto de la gente solo experimentaba el residuo de este impulso, e incluso Shisui estaba asombrado. El sabio pudo ver cómo la mesa y el suelo se agrietaban por las acciones de la princesa. Esto era, sin duda, una señal de su poder, pues así podía influir en la realidad. Es obvio que puede hacer esto. ¿Fuiste humano todo este tiempo? Pensó Shisui. Sintió que Yue era parte de la respuesta que buscaba sobre la espiritualización de los seres humanos. Padre, sigues sin responder a mi pregunta. Los ojos de Yue se pusieron completamente blancos y la presión aumentó, dejando a Arnold apenas capaz de moverse, nervioso. Yue, ¿es este tu verdadero poder? Susurró Arnold, asombrado por la capacidad de su hija. Era la primera vez que veía y experimentaba tanta fuerza. Sin embargo, también se alegraba porque sus temores de que Yue sufriera por culpa de la política se habían disipado. Después de todo, uno no hereda simplemente la posición de jefe de aldea de su padre o madre. Uno debe ser fuerte, luchar y demostrar su valor. Solo los más fuertes pueden permanecer en el cargo. ¿Era más fuerte que Pacu? ¿Quién sabe? Pero la última vez que el jefe de la tribu Agua del Sur fue elegido, ese hombre decidió hacerse a un lado, permitiendo que Arnold demostrara su fuerza. Solo una persona con gran poder y visión puede gobernar. Si solo posees una de estas cualidades, nadie te seguirá. La fuerza sin sabiduría es peligrosa, y la sabiduría sin fuerza es dañina. Quizás por eso Pacu decidió no participar. Sabía que no podría liderar a toda la tribu, así que dejó que los más capaces tomaran el mando. Solo podría convertirse en la figura más poderosa del Polo Norte si alguien que tuviera ambos aspectos en equilibrio conseguía el puesto. Por supuesto, también estaba el pequeño detalle de recibir la aceptación de los espíritus del océano y la luna. A pesar de sus limitadas formas físicas, sus sentidos se extendían más allá del oasis. Tenía la tonta idea de que Shisui debería tener una conexión más fuerte con nuestra tribu. Pero veo que es innecesario. La persona indicada para sucederme siempre estuvo a mi lado. Al ver que la mirada amenazante de su hija se intensificaba, Arnold rápidamente le dio a Yue la respuesta que ella buscaba. Yue no esperaba esta respuesta de su padre. Desde niña, Arnold la había sobreprotegido debido a las condiciones especiales de su nacimiento y su posterior condición de encarnación de la luna. Sin embargo, eso nunca detuvo el espíritu salvaje de la princesa. Nunca le habló de asumir el liderazgo de la tribu, pues siempre quería mantenerla en el castillo, apartada del mundo. Claro que ella le demostró que sus intentos por contenerla eran infructuosos. Como no necesitaba un maestro para aprender agua control y podía hacer lo que quisiera con el agua, Arnold no pudo impedir que su hija se convirtiera en una excelente maestra agua. Luego intentó arreglar su matrimonio, pero era obvio que la princesa, aunque tal vez se sintiera atraída por uno o dos muchachos, no dejaría que su padre controlara su vida de esa manera. Quizás por lo sucedido con su hija mayor, Arnold insistió menos en estos asuntos. Aflojó el control que intentaba ejercer sobre ella. No es que funcionara, pero gracias a esto, la relación entre él y Yue se relajó. Sin embargo, lo que Arnold no sabía era que Yue se había interesado por uno de los chicos que le había presentado.
Ella lo había animado a ser más fuerte el día anterior. Esa sorpresa le llegaría en el futuro. Con la respuesta y la inesperada validación de su padre, la ira de Yue se apaciguó. Su cabello cayó, volviendo a su estado natural, y la presión que había incomodado a la ciudad desapareció como si nunca hubiera sucedido. Pero las grietas en el hielo y los objetos circundantes evidenciaban que lo que acababa de ocurrir era real. Mucha gente se interesó en lo sucedido, difundiendo rumores y tratándolo como un misterio por resolver. Eso sí que dio miedo. Recuérdame que no te haga enfadar, tía, dijo Shisui, secándose el sudor que le corría por la frente. Yue se echó a reír al verlo, todavía nerviosa. Entonces tienes que traer a Terumi de visita, ¿de acuerdo? Quiero consentir a mi sobrina. Dijo la princesa, visiblemente feliz. Pero sus palabras le recordaron a Arnook otro asunto importante, y muy urgente, además. Su nieto iba a tener un bebé. Bien, Shisui, ¿vas a ser padre? ¿Se llamará así? ¿Terumi? Preguntó Arnook con curiosidad y alegría. Después de todo, el deseo de continuar la línea familiar está arraigado en la humanidad, por lo que Arnook estaba muy interesado en la futura hija de Shisui y quería saber más sobre ella. Oh, pensé que Zuko te lo había contado. Sí, Azula está embarazada. Yue dice que será niña. Luego, mi prometida y yo pensamos en muchos nombres anoche antes de elegir Terumi, respondió Shisui. Arnook asintió, pensando en todos los regalos que le haría a su nieta desde su nacimiento hasta que cumpliera 18 años. Cuando su nieta cumpla 18, planea dar una fiesta enorme. Todo el pueblo debe celebrar, no, todo el mundo debe celebrar. Por primera vez, Arnook sintió un fuerte anhelo de paz, no para evitar la pérdida de vidas, que era importante, sino para poder interactuar más con Terumi. Con la guerra en pausa, nadie confiaba demasiado en los demás, pues el conflicto podía reavivarse y sumir al mundo de nuevo en la masacre. Sin embargo, la gente ya estaba saliendo del entumecimiento provocado por los 100 años anteriores. Ahora, sabiendo que su futura nieta probablemente pasaría mucho tiempo en la Nación del Fuego, Arnook sabía que había que lograr la paz, al menos entre su tribu y la gente de su nieto Shisui. Hablando de Azula, ¿no deberíamos presentársela a Chang'e? Preferiblemente antes de comer, dijo Yue, sacando a Arnook de sus pensamientos. La idea ya estaba en su mente, así que la seguiría más tarde. También iba a conocer a fondo a la prometida de su nieto. ¿Qué era esa cosa aterradora de antes? Azula, que había estado escribiendo en su diario recientemente, finalmente pudo hablar después de que la terrible presión desapareciera. No sabía qué había sucedido, pero había avivado el nuevo fuego que controlaba. Llamas de un azul distinto al habitual cubrían su cabello, haciendo que su experiencia fuera mucho más suave que la de los demás. Este descubrimiento interesó a la princesa. ¿Era su fuego fatuo una forma especial de defensa? Esta idea hizo brillar intensamente los ojos dorados de Azula. Empezó a jugar con estas llamas especiales. Sin embargo, no pudo lograr esos cambios en esta ocasión. Esto no le importó. Se entretuvo creando figuras de llamas de ella misma, de Shisui y una pequeña figura junto a ellos. La mirada de la princesa rebosaba amor. Se llevó una mano al vientre y sintió la ligera subida de temperatura que su cuerpo provocaba para nutrir el brote que crecía en su interior. Sintió que alguien se acercaba a su habitación, pero no se preocupó porque estaba acostumbrada a las señales que indicaban que era Shisui. Quizás era una señal del poder del amor. ¿Quién sabe? Sin embargo, le interesó porque podía oír a otras dos personas. Usó fuego control para observar el calor. Notó que un hombre y una mujer venían con Shisui. Azula revisó su apariencia, asegurándose de que su ropa no estuviera arrugada. Por suerte, se había cambiado por completo, pues había bajado a desayunar y solo regresó a su habitación para escribir en su diario. No esperaba que su prometido regresara, así que se acercó a la puerta y la abrió justo cuando Shisui intentaba abrirla. Eso da miedo, dijo Yue con confianza, lo que provocó que Shisui se encogiera de hombros en respuesta. Digamos que a Azula le gusta tomar la iniciativa, respondió el sabio con indiferencia. Entró en la habitación y se lanzó directamente a los brazos de Azula. La besó profundamente, ajeno a los dos extraños presentes. Ya veo por qué son tan jóvenes y van a ser padres. Al ver la reacción de la pareja, Arnook intentó toser para que se dieran cuenta de que no estaban solos. Si no hubiera tomado la iniciativa, este idiota no me habría propuesto matrimonio, comentó Azula tras separarse del beso de Shisui.
Se aferró a él como si no quisiera soltarlo. Jeje, ayer no terminaste de contarme todo lo que hacía Shisui de niña. Yue entró en la habitación y se acercó a Azula, colocando hábilmente su mano sobre el hombro de la princesa de la Nación del Fuego. Desde ayer, los chismes sobre Shisui las habían unido bastante. Yue, concéntrate. Primero debemos conocer a mamá. Para evitar que se revelara su vergüenza infantil, Shisui decidió apresurar las cosas, sin siquiera dejar que su abuelo se presentara adecuadamente a Azula. No cambiarás nada. Solo estás retrasando lo inevitable. Toma a papá y a Azula de la mano. Y concéntrate. Conocer más misterios espirituales te será útil, dijo Yue, incitando finalmente a Arnook a entrar en la habitación. Hola. Soy Arnook, el padre de Yue y abuelo de Shisui, dijo el anciano, presentándose a Azula. Antes de responder, ella miró a su prometido, quien asintió. Ninguno de los dos necesitaba hablar. Su entendimiento tácito era así de fuerte. Soy Azula, la prometida de Shisui. ¿Pensaste que sería buena idea casar a mi hombre con tu tía? Al principio, la presentación de Azula parecía normal, pero su pregunta final, acompañada del fuego fatuo que cubría su cabello, hizo que Arnook se diera cuenta de que escribir esa carta con semejante propuesta era una completa estupidez. Solo fue un descuido de la vejez. Tras acordar la paz entre ambas naciones, cederé el puesto a la persona más fuerte y capaz de la tribu, que parece ser mi hija, le señaló Arnook a Yue. Quizás porque el ambiente era relajado, la aprensión en el hombre se suavizó. Quizás esa fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, anciano, dijo Yue con una sonrisa sarcástica mientras tomaba las manos de su padre y su sobrino. Este gesto hizo que los demás también se tomaran de la mano, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder era importante. Shisui ya le había susurrado a Azula lo que estaba a punto de suceder, lo que despertó bastante interés en la princesa porque, técnicamente, lo que estaban a punto de hacer sería especial. Originalmente tenía la intención de simplemente llamar a mi hermana, pero ¿no sería mejor traer a todo el grupo ante ella? La sonrisa anterior de Yue ahora transmitía una sensación diferente, llena de travesuras. Azula intuyó instintivamente que Shisui estaba a punto de cometer una tontería. La tía y el sobrino sonreían de forma muy parecida. Antes de que pudiera quejarse, el cabello blanco de Yue se agitó, sus ojos brillaron blancos y una extraña conexión se formó entre ellos a través de sus manos. Shisui cerró los ojos y se concentró en experimentar esta extraña conexión, sabiendo que tenía que ver con la manipulación de la energía. Si Top podía desarrollar este tipo de conexión, ¿por qué él no? Aunque no le importaba el estado del mundo ni el supuesto futuro, era pragmático al reconocer ciertos conocimientos. Nunca creyó ciegamente en esa información. Buscó confirmarla por sí mismo. La experiencia de ayer, sumada a lo que sucedía hoy, le dio al sabio una idea mucho más clara del concepto de energía y sus conexiones. Hijo, ¿vas a ser padre? No lo creí cuando lo oí. Una voz sacó a Shisui de su estupor. No le incomodó la interrupción, pues la experiencia anterior quedó grabada en su mente para siempre. Mamá, espero que no me espíes en momentos inoportunos. Se quejó Shisui, abriendo los ojos y viendo a su madre flotando frente a él. Oh, claro que no, pero deberías relajarte. Aunque seas maestra agua, hacerlo tantas veces te causará una deficiencia. Bromeó Chang'e, provocando que Azula y Yue se echaran a reír. Arnook simplemente miró a su hija, con un nudo en el corazón. Chang'e notó a su padre, pero aunque ya no estaba enojada con él, primero centró su atención en su hijo antes de dirigirse a Azula. Se acercó a Azula y la abrazó con fuerza. Te he visto mucho. No sabes lo aterrador que fue cuando tu ancestro Avatar me preguntó por qué te vigilaba. Pero también he oído hablar mucho de ti de Shisui. Un placer conocerte, Azula. Soy Chang'e, pero puedes llamarme madre, dijo, abrazando a la princesa con fuerza, frotando su rostro contra su pecho y dándole todo su cariño. Azula se sentía sofocada, no por los nervios de conocer a su futura suegra, sino porque el generoso pecho de Chang'e la asfixiaba. Aún así, era una buena manera de conocer a la madre de su prometido. Chapter 94. Family Time. Mamá, déjala respirar. Shisui se acercó a su madre y a su prometida, intentando separarlas. Sin embargo, Chang'e se aferró con fuerza a su nuera y apartó a su hijo. No seas molesta, conejita. ¿No ves que estoy conociendo mejor a mi querida nuera? Preguntó Chang'e con fingida ira. Al darse cuenta de que le había quitado el aliento a la princesa Azula, la soltó.
La chica respiró hondo para recuperarse. Imagina asfixiar a un maestro fuego, comentó Yue, de pie junto a su hermana para comparar sus rasgos. Esto hizo que Azula comprendiera que eran familia, sobre todo porque tenían actitudes similares. Azula, quien había conocido a Yue el día anterior, pudo ver que los parientes de Shisui tenían personalidades peculiares, al menos su madre y su tía. En cambio, Arnook parecía comportarse con más seriedad, acorde con su estatus. ¿Sabes? Llevo décadas queriendo estrangular a uno, dijo Chang'e con tristeza. Esto hizo que Shisui, quien guardaba recuerdos de su infancia, se sintiera particularmente incómodo. Sus traumas, sus bromas, supongo, pensó el sabio sin comentar las palabras de su madre. Solo yo las entendía, aparte de él. Mientras tanto, Azula y Arnook tenían expresiones de desconcierto en sus rostros. Bueno, Chang'e, ¿cómo has estado? Tras no comprender el peculiar sentido del humor de su hija mayor, Arnook se acercó y le hizo esa pregunta. Chang'e no respondió con rapidez, sino que lo miró fijamente, lo que puso nervioso al hombre. Después de todo, en parte era culpa suya que su hija hubiera huido del Polo Norte y muerto. Te estás haciendo viejo, ¿verdad? La última vez que te vi, eras joven y lleno de energía. Ahora eres un anciano, dijo Chang'e. Arnook se sintió aliviado al darse cuenta de que su hija no estaba enojada con él. Chang'e se acercó a su padre y le dio un fuerte abrazo. Arnook se quedó atónito, pues no esperaba ese gesto de su hija. Esperaba que se quejara o lo regañara. Sin perder más tiempo, le devolvió el abrazo, poniendo en él todo el amor que sentía por ella. Debido a circunstancias pasadas, no había podido demostrarle ese cariño antes. Shisui observaba todo esto con una expresión neutral, pero una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. De repente, Arnook dejó de gustarle, pero le conmovió mucho ver a su madre perdonar a su padre. ¿Sigue Pacu tan estricto como antes? Preguntó Chang'e tras separarse del abrazo. Aunque era obvio que ya lo sabía, ver la timidez de Arnook la hizo reír. Sí, parece que las viejas tradiciones ya no nos sirven. Nos han causado mucho dolor. Aún así, alguien de afuera tuvo que venir a despertarnos, respondió Arnook. Al mirar a Shisui, vio que éste simplemente se encogía de hombros al recibir tanta atención. ¿En serio, quién limita así a sus ciudadanos? ¿No querían una líder femenina? Supongo que Yue tendrá que lidiar con algunos detractores testarudos que no aceptan el cambio, comentó Shisui. Esto hizo que su madre se acercara a Yue y la abrazara por detrás, apoyando todo su peso sobre su hermana menor. Por suerte, era un espíritu con muy poco peso. Mi hermana será la líder. Si van a hacer cambios, deben hacerlo de manera equilibrada. Denles a las mujeres los mismos derechos y responsabilidades que a los hombres. De lo contrario, ocurrirá lo mismo del pasado, pero a la inversa, dijo Chang'e. Después de ver crecer a su hijo, aprendió muchas cosas y conceptos nuevos, y sus palabras formaron parte de ese proceso de aprendizaje. Claro. Si un hombre quiere aprender a sanar con agua control, puede hacerlo libremente. Del mismo modo, si una mujer quiere aprender los aspectos más ofensivos del agua control para luchar, nadie puede detenerla. No esperaba que mi padre renunciara a su puesto tan fácilmente, pero ya tengo un plan para impulsar un cambio social y cultural. Paco está de acuerdo conmigo. Por fin, ese anciano con la cabeza tan dura como un iceberg está empezando a cambiar de opinión, dijo Yue. Sintió que estaba a punto de emprender un camino ligeramente diferente, ya que sentía el apoyo total de su padre. Esta era una diferencia pequeña, pero importante. Incluso si lograra convertirse en la líder de la tribu Agua del Norte, probablemente aún enfrentaría obstáculos, pero la influencia de su padre podría ayudarla a tener éxito, ganándose el respeto total de su gente. Planeaba impulsar cambios profundos en su nación. Quería impulsar la industrialización porque las ventajas de la Nación del Fuego sobre el resto del mundo eran evidentes. Pero no es momento de pensar en ideas políticas, pensó Yue mientras se acercaba a Azula, quien seguía aferrada a su espalda. Esto hizo reír a Shisui. Bueno, vinimos para que se conocieran, ¿no? Chang'e, tu hijo va a ser padre. Yue señaló el vientre de Azula, lo que hizo que la princesa, que había permanecido en silencio debido a los temas que se estaban tratando, se sonrojara. Fue algo que le pedí. Aprendí hace años que si no presionas a Shisui en ciertos asuntos, casi nunca toma la iniciativa. La única vez que lo hizo fue cuando perdimos la virginidad.
Sabiendo que estaba entre amigos, Azula empezó a hablar con libertad, haciendo reír a Yue y Chang'e. Mi conejito es tímido. Pero parece un poco salvaje, ¿verdad? Chang'e le señaló el cuello, recordándole a Azula que Shisui le había dejado un chupetón. Ya estaba bastante avergonzada, así que simplemente abrazó el brazo de su prometido. Él se cubría la cara con la otra mano. Bueno, mitad y mitad. Solo gana porque es más fuerte. Azula miró a Shisui, entrecerrando sus ojos dorados mientras pensaba en cosas más íntimas. ¿Es apropiado hablar de eso? ¿No deberíamos estar hablando de la hija que van a tener? Tiene un nombre perfecto. Aunque, si fuera por mí, la llamaría de otra manera, como Meiko o Natsumi. Al menos no eligieron nombres raros del Polo Sur, murmuró Arnook. No podía unirse a la conversación porque técnicamente era un anciano, aunque estaba mucho mejor conservado que otros. No hay problema. Después de todo, aquí no hay desconocidos. Yue les mostró los alrededores con las manos, la misma playa donde Shisui solía encontrarse con ella y Chang'e. Terumi es un nombre que elegimos. Ya tengo planes para su crecimiento. No importa si hereda el elemento agua o fuego, incluso si nace sin él, será una niña increíble y poderosa. Será la princesa perfecta para la nación del fuego. Aunque no herede el trono, será una excelente consejera para el sucesor de Zuko, respondió Azula. Tomó la mano de Shisui y la colocó sobre su vientre, permitiendo que su prometido se sintiera más cerca de su futura hija. ¿Pero no planeas tener muchos hijos? Preguntó Chang'e, lo que hizo que Shisui pusiera los ojos en blanco. Se dio cuenta de que el espionaje espiritual de su madre era mucho más serio de lo que creía. Parece que tendré que investigar cómo bloquear las visiones de ciertos espíritus, pensó Shisui. Quería preservar su privacidad en ciertos momentos mientras escuchaba la respuesta de Azula. Sí, tomaremos todas las que sean necesarias, dijo Azula con una sonrisa. Su tono le provocó escalofríos a Shisui. Yue miró a su sobrino y a su prometida. Oh. Con la vitalidad de Shisui, seguro que te será fácil quedar embarazada. Con sus habilidades, todos podrán heredar tu excelente talento, sin apenas riesgo para ti. Eso pondría celosa a cualquier mujer. No tendrás estrías. Comentó Yue, haciendo brillar los ojos de Azula. Shisui se sintió extraño por un momento. Sabía que lo que había dominado le permitía hacer muchas cosas, pero nunca pensó que Yue lo dejaría al cuidado de la figura de Azula. En el fondo, sin embargo, no sería bueno. No le importaban las estrías, pero si su prometida no las quería, maldita sea, ¿no sería usar vida control para eso como usar sangre control para tener erecciones o agua control para evitar que el semen se derrame? Nunca necesité nada de eso. Quizá por eso nunca lo pensé. Los pensamientos de Shisui eran un torbellino mientras escuchaba la conversación de las tres mujeres. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de diálogo. Azula y los demás hablaron de temas aún más íntimos, lo que hizo que el sabio se diera cuenta de que las mujeres siempre podían ser más abiertas que los hombres, sin importar el universo, en el contexto adecuado. Bueno, en cuanto a la vitalidad de Shisui, dura bastante, ¿sabes? En cuanto a Mai, sé que mi hermano no tiene tanta resistencia como Shisui en ese aspecto, aunque, comparado con los chismes que oí en el ejército, Zuzu es bastante buena. Sin importarle meter a su hermano mayor en el asunto, Azula sacó a relucir ciertos temas, ampliando cada vez más el tema de conversación. Por ejemplo, mencionó que Chang'e solo tuvo una pareja, Sai, de quien se enamoró perdidamente. Siempre fue cautelosa con él debido a su posición en el ejército y a las circunstancias de la Nación del Fuego en aquel entonces. Al final, después de tantos años, ya no sentía mucho odio hacia el padre de Shisui, y tuvo tiempo de procesar el asunto. Sin embargo, sí quería estrangularlo un poco. Se reunió con él una vez antes de que entrara en el ciclo de la reencarnación, un gesto de Agni, y un hecho que Shisui desconocía hasta ahora. Shisui no sabía cómo manejar este asunto, pero al menos su padre no tenía otra opción en ese momento. Azulón cumplió la promesa que le hizo a Sai y logró que Shisui lo perdonara. Otro tema que surgió durante la conversación sorprendió mucho al anciano de Arnook. Yue estaba interesado en An, y el chico no era tan malo como parecía al principio. Quiere disculparse contigo. Aunque no fue él quien dijo esas palabras, su cuerpo estaba siendo manipulado. Tenía pensamientos negativos sobre ti, al igual que muchos otros habitantes del Polo Norte que te consideran un traidor. Pero con lo que hiciste ayer, ¿quién sabe qué pensarán de ti ahora?
dijo Yue a Shisui, quien permaneció en silencio, decidiendo formarse su impresión de Anne cuando el chico se acercara a él. ¿Te gusta? Pensé que lo rechazarías como a los demás. Tu madre siempre pensó que te gustaba ese aventurero. Al oír esto, Yue y Chang'e miraron a su padre con incredulidad. Pero Magalie tiene la misma edad que Chang'e ahora. ¿Cómo podría involucrarme con ella? Yo también nado en ese lado, pero es como mi hermana, le respondió Yue a su padre. Chang'e negaba con la cabeza constantemente. Mamá siempre inventa cosas así. Cuando vivía, dijo que iba a acabar con Magalie. ¿Oculta algo mi madre o solo le gustan ciertas historias? Al decir esto, Chang'e miró de reojo a su hijo, quien era responsable de que ella tuviera ese tipo de conocimiento cultural moderno. Por alguna razón, un espíritu que almacenaba conocimiento en su biblioteca decidió publicar todas las historias publicadas recientemente en el mundo después de que Shisui provocara cambios. El mundo espiritual estaba inundado de este tipo de contenido, y, por aburrimiento, Chang'e lo leyó. Comprendió que el mundo era diferente ahora, o quizás más expresivo. Esas cosas no podían surgir de la nada. Ahora entiendo a Zuko, ¿por qué todos los temas terminan siendo sobre sexo? Tras escuchar y charlar un rato, Shisui murmuró esta pregunta, comprendiendo mejor a su mejor amigo. Tenía una sonrisa en sus labios, disfrutando plenamente este tiempo con su familia. Chapter 95. 95. Enemies join niñeces. ¿Sería buena idea incluir a la supuesta devoradora de hombres que ronda las afueras de Agnakela? Preguntó una voz femenina. Era una mujer alta con músculos visiblemente definidos. Vestía ropa que indicaba su lugar de origen, el Reino Tierra. A la espalda, llevaba una gran calabaza de cerámica sellada. Por sus huellas en la nieve, se podía inferir que el contenido del recipiente era pesado. Sin embargo, dada su aparente incomodidad, era evidente que era físicamente fuerte. Junto a ella estaba otra mujer que, a diferencia de la primera, era más baja, de piel oscura y ojos azules. Su vestimenta indicaba que pertenecía a la tribu Agua, aunque no se sabía a qué tribu pertenecía. Su respuesta fue inmediata. Claro. Sus acciones le han ganado una gran reputación. ¿No crees que sería bueno contar con su apoyo? Al fin y al cabo, estamos tratando con un hombre, respondió la morena, provocando que su compañera la abofeteara. Había abandonado la cálida habitación del hotel donde se alojaba y ahora caminaba por un desolado y nevado páramo con la chica a su lado, todo por culpa de una explicación tan ridícula. ¿Se uniría alguien así a nosotros? No parece encajar con nuestros ideales. Parece que solo mata por matar. No creo que alguien así sea adecuada, Abailuk, dijo la mujer alta. Abailuk la miró con una sonrisa fría y una fuerte intención asesina. Por eso. ¿No sería mejor dejar que un monstruo como ese se enfrente al supuesto sabio y se maten entre sí? Podemos deshacernos del superviviente. Estará herido y exhausto, lo que nos facilitará el trabajo, respondió la morena antes de agitar las manos y barrer la nieve circundante con su agua control. Creó un escudo de hielo frente a ella y a su compañera para protegerlas de un ataque inminente. Una enorme lanza de agua se estrelló contra la defensa que Abailuk había construido, haciéndola retroceder por el impacto. Parece que hemos encontrado a nuestro objetivo, Meiki. No parece del todo humana, dijo Abailuk. Miró a la mujer con alas de cuervo que había descendido del aire y ahora flotaba a varios metros del suelo. La mujer los miró con desdén. ¿Me buscabas? Preguntó Ama, quien percibió que dos desconocidos se acercaban a su autoproclamado terreno de caza. Al principio, quiso desahogar su frustración aniquilando a quienes se atrevían a entrar en sus dominios. Sin embargo, no se acercó de inmediato, intrigada por las acciones deliberadas de las mujeres. Parecían estar buscando algo. Querían encontrarla. Pero, al presentir las intenciones asesinas de la maestra Agua, Ama decidió atacarla como advertencia. Aunque no temía a ninguna persona normal en su estado actual, la curiosidad la impulsaba a querer conocer los motivos de estas mujeres. Claro que sí. Has armado un buen escándalo, respondió Meiki. Pisó con fuerza el suelo helado, haciendo que salieran piedras ocultas en su ropa y se transformaran en púas de roca que apuntaban a Ama, pero no lo atacaron. Simplemente permanecieron suspendidas amenazantemente. Con tu nueva apariencia, sobre todo, ¿te mezclaste con un espíritu o algo así? Ni siquiera puedo decir que eres humana. Dijo Abailuk, provocando que Ama sonriera y revelara sus afilados dientes, resultado de la transformación de su cuerpo.
Haces demasiadas preguntas, bichito, gruñó Ama. Agitó las manos ligeramente, provocando que la nieve a su alrededor se derritiera y se elevara en una ola que se precipitó hacia las mujeres. Si queremos charlar, parece que tendremos que pelear un poco, dijo Meiki. Disparó púas de roca a la mujer al ver el ataque de Ama, mientras un polvo negro salía de la calabaza que llevaba en la espalda. Abailud detuvo el ataque que se dirigía hacia el dúo. Transformó el escudo y la lanza de agua que Ama había usado para atacarlos al principio en un gran muro de hielo y lo impulsó hacia adelante para enfrentar la ola. HMP. Ama resopló y creó un muro de hielo con la humedad del aire para protegerse de los proyectiles de piedra que volaban hacia ella. Sin embargo, alzó el vuelo al ver el polvo negro controlado por el Maestro Tierra. Sabía que era una de las nuevas estrategias del Reino Tierra para luchar contra la Nación del Fuego. Pólvora. Aunque se había vuelto más fuerte y podía controlar la sangre de aquellas mujeres, no quería enfrentarse al control de la pólvora ideado por los Maestros Tierra de Basilse. Podía derrotarlos fácilmente. Su sangre control había demostrado su poder a quienes no podían detenerla. Pero no los mató porque Baatu le había pedido que solo los probara, prometiéndole que podría necesitar algo de ellos. Desde que Baatu la empoderó, permitiéndole fusionarse adecuadamente con el espíritu del cuervo sin arruinar su belleza, decidió escucharlo sobre este asunto porque estaba genuinamente interesada en cualquiera que quisiera encontrarla. El aislamiento causado por su captura y encarcelamiento por la Nación del Fuego afectó su psique. Salvo por las personas que mató para recuperar su juventud, había hablado con muy poca gente. Yakone era solo un capricho. Cuando vio que él podía hacer sangre control como ella, decidió enseñarle un par de cosas. Sí, lo trataba como a un esclavo, pero también le daba consejos para mejorar su fuerza porque quería a alguien con quien hablar. La otra persona era Shisui a través del hombre que controlaba, pero el resultado fue terrible. Ama sintió rabia y tristeza de nuevo al recordar las palabras del hombre que la había hechizado. Una energía negra surgió de su cuerpo, visible a simple vista. Parece que te tiene miedo. Tras detener la ola con el muro de hielo que Abailuk había creado, miró al cielo con una sonrisa fría, pero en lugar de atacar de nuevo, sacó una ficha de Paisho de su ropa. Oye, estábamos allí cuando usaste esa extraña habilidad para controlar a ese tipo. Sabemos que Shisui te ofendió. ¿Quieres venganza? Preguntó la maestra Agua, agitando el objeto en su mano antes de cubrirlo con hielo y alzarlo hacia Ama. ¿Y puedes darme eso? Puedo conseguirlo yo mismo. Dijo Ama, tomando la ficha congelada y notando que Abailuk había dibujado un loto rojo en ella. Dudo que puedas entrar en esa ciudad. Después de todo, Yue, la princesa de la tribu Agua del Norte, no te dejará entrar, comentó Meiki. Esto hizo que Ama frunciera el ceño, pero no lo negó. Era un hecho. Hacía tiempo que deseaba acercarse a Agnakela, pero sabía que si lo hacía, se encontraría cara a cara con el espíritu de la luna. Incluso con el poder que había adquirido, no se atrevía a poner un pie en esa ciudad. Podemos ayudarte. Tenemos la intención de matar a Shisui y a Yue porque obstaculizan el progreso de la humanidad, añadió Abailuk, ignorando el efecto que Shisui tenía en la sociedad global. Al fin y al cabo, no encajaba con los ideales de su organización. No necesito mucha ayuda. Tengo a alguien dentro, respondió Ama, sabiendo que había otra persona influenciada por Baatu en la capital, un hombre capaz de entrar porque, a diferencia de ella, no estaba completamente fusionado con una entidad espiritual. Ah, pero tus acciones pasadas implican que quieres causar una gran impresión y causar dolor a los habitantes del Polo Norte. Con nuestra ayuda, puedes lograr ese propósito y darte a conocer en todo el mundo, explicó Abailuk con sinceridad, aunque sus intenciones eran otras. Si fueras humana, me dolería un poco matarte después de que todo terminara. Pero como eres la creación de un espíritu, simplemente te usaremos. Gracias a sus años de experiencia social, Abailuk se guardó sus pensamientos para sí misma, y ni siquiera le causaron un cambio físico. Ama solo notó una ligera insatisfacción hacia Abailuk, muy distinta de la intención asesina que había desatado recientemente. Sin embargo, lo tuvo presente. No olvidaré que querías matarme. Cuando me libre de la mujer que sedujo a Shisui, y cuando lo tenga bajo mis pies, te mataré, pensó Ama, imaginando cómo le quitaría la vida a esta insolente maestra Agua. Así, bajo falsas sonrisas y ocultos deseos asesinos, estas personas organizaron sus próximas acciones. Nunca pensaron que las cosas saldrían mal, confiando en sus habilidades. ¿Pero eran Shisui y la gente que lo rodeaba meras presas?
Tu madre es bastante graciosa, dijo Azula después de volver a la realidad, aferrándose al brazo de Shisui y haciendo que el sabio pusiera los ojos en blanco. 2 horas, Azula. 2 horas de chismes. Shisui resistió el impulso de golpearse la frente con la mano, pero sus muecas hicieron reír bastante a su prometida. Por eso. Tiene una mentalidad muy joven. Espero poder hablar más con ella, dijo Azula, haciendo sonreír a Yue, que estaba sentada a su lado. Entonces sigue meditando. Con el tiempo, tu conciencia podrá entrar al mundo espiritual por sí sola y podrás explorarlo, dijo Yue. Azula asintió con entusiasmo. Lo sé. También me gustaría probar algunas cosas en el mundo espiritual con Shisui, respondió Azula, mirándolo. Él no entendía bien a qué se refería. Bueno, ¿no deberíamos estar haciendo cosas diplomáticas? Preguntó Shisui, mirando a su abuelo. Parecía un poco fuera de lugar, pero su rostro se veía mucho más relajado que antes. Reencontrarse con su hija después de décadas y tener una conversación sincera con ella le había hecho mucho bien, aflojando el nudo en su corazón que lo había mantenido despierto durante tanto tiempo. Sí. Supongo que debería ocuparme de la princesa Azula y su hermano, el príncipe Zuko, respondió Arnook, lo que provocó que Shisui se acariciara la barbilla. No tenía barba, pero gestos como este le ayudaban a concentrarse, así que el sabio había adoptado este hábito al pensar. Tras unos segundos, respondió. Iré con ellos. Supongo que mi opinión puede ser tomada en cuenta, dijo Shisui con una sonrisa, haciendo que Azula sintiera que su prometido solo quería causar más problemas, y ahora parecía que quería involucrarse con la tribu Agua del Norte. Yue también percibió esa vibra juguetona en su sobrino, pero decidió no comentarlo. Después de todo, ella también tenía la intención de participar y empezar a arrebatarle el poder a su padre, algo que Arnold ya sabía. Incluso miró a su hija tras escuchar las palabras de su nieto. Yue, este es un momento excelente para comenzar tu adaptación. Aunque seguramente tendrás algunos contendientes, lo cual es inevitable, te trataré como el nuevo líder de la aldea, así que prepárate, le dijo Arnook a su hija. Ella asintió. Deseaba tomar las riendas de la nación cuanto antes. Entonces, vamos al castillo, concluyó Yue. Sus ojos azules brillaban de emoción al pensar en presentarse ante los oficiales de la tribu Agua del Norte y ver sus expresiones. ¿Y qué hay de los posibles contrincantes? Se darían cuenta de que luchar contra ella, la encarnación de la luna, era inútil. Les preocupaban más los enemigos ocultos en la ciudad. Sin embargo, con el plan que involucraba a los espíritus del elemento agua, discutido con Shisui, todo podía considerarse bajo control. El plan era increíblemente simple, después de todo. Si los enemigos atacaban, debían ser eliminados. Si los hostiles se acercaban al oasis espiritual, debían ser eliminados. Era simple, pero según Shisui, los mejores planes eran los que tenían menos variables. Con eso en mente, parte de la estrategia fue advertir a personas de confianza del posible conflicto en la ciudad para evitar malentendidos y víctimas innecesarias. Habían convertido a Agnakel en una trampa para sus enemigos. Chapter 96. 96. New Tribal Chief. Aunque no se compara con nuestra capital, debo decir que el palacio de la tribu Agua del Norte es bastante impresionante, dijo Azula, quien se encontraba en la entrada del palacio, como se mencionó anteriormente. Lo dijo sin importar las expresiones de los guardias apostados allí. Me encantaría verlo. Supongo que podré visitar la ciudad imperial de tu nación del fuego, respondió Yue, de pie junto a la prometida de su sobrino. Es posible si todo sale según lo planeado, comentó Zuko. Vestía ropa que lo hacía parecer un príncipe heredero. Esta era la primera vez que usaba este tipo de atuendo en público. Anteriormente, se había limitado a la ropa que usaba la familia real, sin ningún significado más allá de pertenecer a ella. Sin embargo, la situación actual lo obligaba a usar esa ropa porque, en esencia, estaba cumpliendo con su deber como sucesor en la línea de sucesión para gobernar la Nación del Fuego. Tenía que demostrar que podía asumir esa responsabilidad. No solo eso, sino que podría decirse que esta era la primera vez que Shisui usaba ropa que no fuera negra y dorada, añadiendo rojo a su atuendo por primera vez. Este atuendo era parte de las últimas prendas que Azulón había ordenado tejer para él, por lo que tenía un fuerte valor emocional. Por cierto, ¿cómo se llama la capital? ¿Tiene un nombre oficial? He oído que la población civil la llama Ciudad Caldera Real, pero solo he visto Ciudad Imperial en los documentos.
¿Tiene un nombre oficial? Preguntó Shisui de repente, lo que provocó que quienes viajaban con él reflexionaran sobre esta pregunta. Ni siquiera Zuko, el heredero, había encontrado la respuesta. Supongo que la notoriedad de nuestra nación es tan alta que la capital no necesita nombre, respondió Azula con incertidumbre. Nadie le había dado mucha importancia a este asunto hasta ahora. Shisui lo había sacado a colación, lo que hacía imposible dejar el asunto así. Puedes dudar de todo lo que has vivido más tarde. Ya llegamos a la sala del trono, interrumpió Yue de repente. Ya estaban dentro del palacio, frente a una gran puerta de hielo que les impedía el paso. Eran solo ellos cuatro y Zhao, el vicealmirante, porque iban a discutir la situación política actual con Arnook, el jefe de la tribu Agua del Norte. A diferencia de los demás, que charlaban a gusto entre sí, él permanecía en silencio, atento a todo lo que veía por el camino. No era sutil, ni se molestaba en serlo. Podía justificarse fácilmente con la curiosidad que cualquiera podría sentir al entrar en un edificio hecho completamente de hielo. A diferencia del Polo Sur, el Polo Norte había adoptado ampliamente la construcción con hielo, por lo que los maestros agua eran necesarios para esta tarea. Por esta razón, se podría decir que el agua control se había integrado en la vida de los habitantes, aunque algunos aspectos se distorsionaron en el proceso. Esto dio lugar a maravillas como la enorme puerta que Zhao observaba en ese momento. No le asombró su tamaño, sino los intrincados diseños que representaban la historia de la tribu Agua del Norte. Irónicamente, parte de los diseños parecía haberse derretido y congelado de nuevo, perdiendo información. ¿Cómo se abre?, preguntó Zhao. Yue se giró para mirarlo. El hombre se había quedado varios pasos atrás, pues no quería unirse a ellos. Oh, usamos agua control. Quienes no puedan, solo tienen que presionar aquí, dijo Yue. Se acercó a una palanca en una pared cercana y la activó. Sabemos mucho de sistemas hidráulicos. Se podría decir que nuestra comprensión del tema es superior a la de cualquier otra nación, salvo que no la hemos utilizado para crear máquinas como las suyas. Solo hemos construido barcos y estos mecanismos, lo cual es un poco triste, comentó la princesa mientras observaba cómo la puerta de hielo se abría lentamente para revelar el interior de la habitación. Ya había gente reunida dentro, pero a Shisui solo le interesaban tres: Arnook, Faku y una mujer sentada junto a su abuelo. La mujer tenía el pelo canoso y, al notar su mirada, le sonrió. Hija, te pareces mucho a tu madre, Chang'e, dijo la mujer mayor. Se levantó, caminó hacia el sabio y le tomó la mano. Shisui podría haberse resistido o negado. ¿Quién era esa mujer? No la conocía. Pero ¿quién podría negarse a estrecharle la mano a una anciana tan amable? No era tonto, así que se inclinó, haciéndose un poco más accesible a la mujer. Supongo que sí, abuela. ¿Pero quién eres tú?, preguntó Shisui, provocando la risa de la mujer. Le tocó la cabeza con mucha seguridad, alborotándole el pelo. Soy Yagoda. Soy la instructora de todas las maestras agua de Agna que la niña, tienes el cabello bien cuidado y la piel impecable. ¿Usaste agua control para mantenerlo? Me recuerda a mi juventud. La mujer empezó a charlar con Shisui, contándole trivialidades sin parar y tratándolo como a su nieto. Aunque no era su abuela, podía considerarse como tal. Es la mejor sanadora de todo el Polo Norte. Ayudó a su madre y a Yue a salir al mundo. También era amiga íntima de Kana, o Gran, la abuela de Sokka y Katara. A diferencia de la historia original, sí se mantuvo en contacto con ella. La anciana arrastró a Shisui bajo la mirada de todos e incluso le ofreció un helado de chocolate. Esto hizo que el sabio pareciera fuera de lugar, sentado entre hombres y mujeres con expresiones serias. Por cierto, ¿dónde está mi abuela?, preguntó Shisui, mirando a su alrededor. No había nadie con quien pudiera identificarse, excepto Arnook y Yue. Takik. Está indispuesta. Me contactó esta mañana diciendo que tenía náuseas y griega. Bueno, pequeña Shisui, tendrás un nuevo tío o tía en el futuro. Yue debería saberlo, respondió Yagoda sin ocultar nada. Esto hizo que Arnook, quien acababa de enterarse, mirara a la anciana con asombro. ¿En serio? Pero pensé, el hombre no terminó la frase, pero los que sabían lo entendieron. Tener hijos parecía ser bastante complicado para Takik, razón por la cual había tanta diferencia de edad entre sus dos hijas. También fue parte de la razón por la que Yue nació con mala salud. Ahora, sin embargo, parecía que el océano y la luna habían bendecido a esta mujer con un nuevo embarazo. Me enteré hace un tiempo, pero no quería arruinar la sorpresa.
No te preocupes. Me aseguraré de que mi futura hermana nazca sana, respondió Yoe por Yagoda, lo que hizo que Arnook suspirara de alivio. Entonces déjame felicitarte en nombre de la Nación del Fuego, dijo Zuko, aprovechando el momento para ser amable y abrir el diálogo sobre el tema que concierne a ambos pueblos. ¿Y no nos bombardearéis mientras tanto? Preguntó un anciano con expresión agria, mostrando abiertamente su disgusto por la llegada de los enviados de la Nación del Fuego. La sonrisa de Zuko se endureció, pero ya había lidiado con personalidades peculiares como Shisui, así que se recompuso rápidamente. Miró al hombre que le había hablado directamente a los ojos sin avergonzarse. Hemos dejado claro que no queremos continuar el conflicto. Después de todo, no hemos tenido un conflicto a gran escala en años, respondió Zuko. Esto incomodó al anciano, pero otro hombre a su lado tomó el control. Bueno, te lo concedo. ¿Pero qué hay de su guerra contra Ba Sing Se? Preguntó. Zuko sonrió ampliamente y señaló a Shisui. Querían secuestrar a Shisui. Lo dejamos claro cuando anunciamos por qué atacamos esa ciudad, y solo esa ciudad. No extendimos el conflicto a otras partes del Reino Tierra. Incluso el rey Bumi nos permitió profanar libremente su territorio porque está descontento con Ba Sing Se, replicó Zuko, metiendo a Shisui en la conversación. Shisui seguía disfrutando de su paleta, pero, al notar ciertas miradas dirigidas hacia él, decidió intervenir. También atacaron a la princesa y al príncipe de la Nación del Fuego. ¿No querrías luchar contra un grupo que envió atacantes a mi tía Yue? Preguntó Shisui, provocando la reacción de los hombres, que ya estaban enfrentados con él. ¿Quién eres tú para estar aquí? Solo eres un tipo que le dio la espalda a sus raíces y se alió con quienes masacraron a su pueblo, dijo el anciano que había iniciado el debate con Zuko. En lugar de responder, Zuko solo lo miró con aburrimiento. Siguió disfrutando de su helado en paz. ¿Ya dejaste de llorar? Preguntó Shisui cuando el hombre finalmente calló. Esto le hizo querer hablar de nuevo. Sin embargo, como el sabio nunca había respetado a los ancianos de alto rango que disfrutaban presionando a los demás, decidió presionarlos. Shisui desató su impulso sin restricciones, pero con gran control, evitando a quienes estaban cerca, incluyendo a Yagoda, quien amablemente le había ofrecido postre. También evitó a quienes habían guardado silencio y a Zhao, quien aún no estaba en el bando contrario. De repente, esos chicos se sintieron como si estuvieran en el fondo del océano, aplastados por la presión del abismo. Esto les impidió reaccionar. Solo pudieron observar cómo Shisui negaba con la cabeza y continuaba hablando. ¿No sería más sencillo si nos olvidáramos de estos idiotas? Parecen olvidar que hice todo lo posible por mitigar los daños de la guerra. Que me criaran en la Nación del Fuego no significa que mis acciones no tengan valor, ¿verdad? El dolor de la guerra no es solo algo que has sufrido. Todos los bandos involucrados lo han sufrido. La paz parecía lejana hasta que la gente comprendió que no valía la pena, todo porque yo puse en marcha el proceso. No me gusta asumir la responsabilidad de todo esto porque solo planté una semilla. Brotó cuando mucha gente la regó, gente que quería una forma diferente de hacer las cosas que centrarse únicamente en la guerra. Que no haya centrado toda mi atención en un pueblo donde nunca he vivido no significa que sea el traidor del que hablan en esos callejones. Maldita sea. Tía, ¿cuándo piensas tomar la iniciativa? No puedo esperar mucho más. Supongo que puedo ayudarte a acelerar la paz porque no soy un pacifista tímido cuando hay que derramar sangre. Shisui terminó la paleta que estaba comiendo y estaba a punto de levantarse cuando Yagoda le puso la mano en el hombro, deteniéndolo. Un ascenso sangriento al poder siempre tiene consecuencias. Solo los necios están cegados por el dolor. Han olvidado que tú también has sufrido por la guerra, dijo la anciana. Shisui asintió, calmando el impulso que sentía. Parece que ya no puedo tocar despacio, ya oíste a mi sobrino. Asumo el cargo de jefe de la tribu. ¿Quién se opone? ¿Quién está a favor? Recuerda, ¿crees que tus decisiones pueden derrotarme? Joe se puso de pie. Sus ojos brillaron y su cabello se alzó y ondeó sin viento. ¿Eh? Por fin has dado ese paso. Ya era hora, dijo una asesora mayor. El hombre a su lado asintió con una gran sonrisa. Ya era hora. Si pueden encontrarme un sustituto, mucho mejor, dijo el anciano, con ganas de su tan ansiada jubilación. Bueno, mi nieto siempre dijo que quería ser líder, pero solo tiene 5 años, así que parece que el pequeño Naru tendrá que esperar. Aunque podría ser un buen soldado, dijo otro asesor, a quien le agradó que Joe quisiera tomar el mando.
Los ancianos a quienes Shisui había presionado con su impulsividad guardaron silencio, pero acordaron que Yue debía ser la sucesora. Después de todo, ¿no era ella la luna? ¿Por qué no podía ser la líder? La paz también suena bien, si lo piensas. ¿No nos sentimos más cómodos así? Preguntó en voz baja el anciano que había discutido con Zuko al principio. Sus palabras anteriores provenían del dolor, como había dicho Yagoda. Estaba cegado por sus pérdidas pasadas. Pero en el fondo, apreciaba el estado actual del mundo y deseaba que se mantuviera así. Esta contradicción entre sus pensamientos y acciones era normal en la humanidad. Al fin y al cabo, los seres humanos a veces somos contradictorios. Entonces, si ya estoy al mando, hablemos a fondo sobre la paz y los cambios que quiero impulsar. ¿Por qué seguimos impidiendo que las mujeres aprendan a luchar usando agua control? Los sureños nos superan en ese aspecto, dijo Yue con una sonrisa juguetona, consciente de que para implementar sus ideas eficazmente, necesitaba fomentar la competencia entre las naciones. Después de todo, es normal que los países tengan este tipo de narrativa. Por ejemplo, la Nación del Fuego podría afirmar que su pollo frito es más auténtico que el del Reino Tierra, o que su sashimi es mejor que el del Polo Norte. ¿Por qué la Nación del Fuego afirma que sus productos son superiores a los de su país de origen? Chapter 97. 97. Avatar and Comes to the North Pole. Todavía no puedo creer que me convenciste de viajar al Polo Norte, dijo Suki, quien no llevaba maquillaje blanco y rojo ni la ropa de las guerreras Kyoshi, sino ropa casual. ¿Qué puedo decir? El amuleto de Sokka es irresistible para las chicas. Presumió Sokka, flexionando los brazos para mostrar sus músculos. A diferencia de su homólogo Kanon, el guerrero tenía un físico tonificado, por lo que su gesto resaltaba los músculos de sus brazos. Si pudiera, adoptaría poses, pero volar a lomos de Appa se lo impedía. Podía ponerse de pie y saltar, pero temía la altura que podía alcanzar el bisonte volador, por lo que se resistía a moverse mucho mientras viajaba por encima de él. Suki miró a Sokka, tragando saliva mientras su mente se llenaba de pensamientos impuros. Sin embargo, había sido entrenada para mantener una expresión neutral, así que simplemente desvió la mirada hacia Katara, quien hacía movimientos suaves con las manos. Las acciones de la maestra agua afectaron a las nubes circundantes, atrayéndolas hacia ella. Mientras tanto, Aang, el avatar, llevaba varias horas meditando sobre la cabeza de Appa, preocupado por Suki, la nueva integrante del grupo. ¿Estás bien? ¿Es la primera vez que tarda tanto?, le preguntó Suki a Katara en voz baja. Katara detuvo sus movimientos, interrumpiendo su atracción por las nubes. En lugar de molestarse, simplemente respondió. No se había sumergido tanto en la meditación porque quería interactuar contigo. Por lo que me dijo, cuando medita, puede viajar espiritualmente por todo el mundo. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Parece usar mucho esa habilidad para interactuar con el sabio Shisui, respondió Katara antes de sacar un manuscrito de una bolsa cercana. Eran notas que Shisui le había dejado. Las había estado estudiando desde el día en que las recibió. Aang también había estado aprendiendo con ella y progresando rápidamente en agua control. Sin embargo, Katara no sentía envidia de ello. Shisui le había advertido que no se comparara con el avatar porque, en esencia, este solo estaba recuperando conocimiento que ya poseía. Así, con cada generación, aprender los elementos se hacía más fácil. Esta era la hipótesis de Shisui, sobre todo porque el avatar tenía muchas vidas pasadas para servir de guía en momentos de necesidad, salvándose de tomar muchos desvíos en diferentes temas. Shisui también le hizo comprender a Aang que todos tenemos un ritmo propio y que, como maestro agua, debía encontrar su ritmo o fluidez. No debía concentrarse en movimientos complejos de manos ni en habilidades increíbles, sino encontrar su fluidez y sintonizarse con el elemento. El sabio le dijo a Katara que lo mejor que podía hacer era salirse del marco rígido impuesto por el kata y aprender de todo. Debía ser útil y dejar de lado las superficialidades. Katara se embarcó entonces en un camino que explotó todos sus talentos, apenas utilizados. Aunque había maestros agua en el Polo Sur, la guerra y la costumbre del Polo Norte de aislar a las mujeres del conocimiento útil del agua control, salvo para la curación, las habían limitado enormemente. Shisui sabía que si él no hubiera nacido, Katara se habría convertido en la mejor maestra agua de su generación. Sin embargo, la historia canónica la volvió demasiado mojigata. El sabio determinó que esto se debía a la incapacidad de cierto espíritu soñoliento para idear tramas realistas.
A veces me da envidia. Aang puede ir a cualquier parte y solo unos pocos lo notan, imagina las posibilidades. Puede obtener mucha información enemiga. Sokka ignoró que las chicas lo habían malinterpretado al principio y estaban listas para darle una lección hasta que terminara de hablar. Los maestros tienen muchas cosas buenas en sus manos, comentó Suki con envidia. Sin embargo, estaba contenta con su poder y habilidad porque, a pesar de carecer de un elemento, podía derrotar a muchos que sí lo poseían. No deberías sentirte mal. Shisui dice que cualquiera puede hacer cosas increíbles si se lo propone. Como Sokka. Mira cómo derrotó a Unagi. Aang despertó de su meditación y respondió a las palabras de Suki mientras una ráfaga de viento lo levantaba y lo llevaba hacia Katara. Se sentó a su lado. ¿Cómo ese supuesto gigante energético que mencionaste? Preguntó Katara, interesada en este aspecto. Mientras tanto, la mente de Sokka se desvió hacia otro asunto. ¿O puedes impregnar a alguien con tu energía? ¿Se sentiría bien hacerlo? Se preguntó la guerrera, tocándose la barbilla mientras él se sumergía en sus pensamientos. Negó con la cabeza instintivamente, evitando un chorro de agua que le lanzó su hermana menor. Sí, Sokka, sí. Aang no sabía cómo responder, así que simplemente asintió con su amigo antes de mirar a Suki. Hablé con mis vidas pasadas sobre esas ideas. Algunos las consideraron viables, mientras que otros no. Kyoshi parecía triste por no saber que podría haber tenido hijos. Cuando el avatar mencionó esto último, se rascó la nuca mientras sus compañeros estallaban en carcajadas. Entonces, ¿viste algo interesante? Preguntó Katara, lo que hizo que Sokka y Suki dirigieran su atención al maestro aire. Desde que Aang les contó sobre la lucha de Shisui contra el legendario Kraken, su interés por los viajes espirituales del avatar aumentó. Ya fuera cabalgando sobre el dragón rojo o encontrándose con un extraño búho, narraba todo lo que experimentaba en sus viajes a su regreso. Vi cómo Shisui llegó al Polo Norte. Fue revelador. En ese momento, Aang se puso serio y empezó a explicar lo que vio, concentrándose en 3 cosas importantes. Primero, alguien controló a un hombre para que hablara con Shisui. Esto terminó con el sabio purificando y salvando la vida de la víctima con la ayuda de Azula, Petra y una mujer de cabello blanco. Katara le había contado a Aang sobre esta mujer, a quien reconoció como Yue. Les habló del dragón de agua y de los cambios climáticos que el sabio había provocado. Los ojos azules de Katara brillaban de interés mientras escuchaba, deseando poder alcanzar ese nivel de habilidad algún día. Pero lo que más impresionó a Aang fue que Shisui repitiera sus acciones en el Polo Sur, llenando el Polo Norte de flores. Tras narrar todo lo observado, el grupo guardó silencio. ¿Ese tipo va a ser padre? ¿Te imaginas a su hija siendo una mini Shisui? Preguntó Sokka en broma, pero instintivamente apretó con fuerza la lanza hecha con los huesos de un ají. Parece que necesito seguir practicando. No espero alcanzar la iluminación repentina ni nada, pero llevar flores a la aldea debería ser algo que pueda hacer, ¿verdad? Declaró Katara antes de examinar con más atención el manuscrito que Shisui le había dado. Había sentido esa necesidad antes, pero el hecho de poder traer vegetación al Polo Sur fue lo que más la animó. Suki notó las reacciones de ambos hermanos y simplemente negó con la cabeza antes de recostarse y mirar hacia arriba, relajada. Deberías descansar un poco. Pronto llegaremos al Polo Norte. Una de las cosas que aprendimos en la isla Kyoshi es cómo equilibrar el entrenamiento y el descanso. Si trabajas duro, estudias bien y comes y duermes mucho, el estrés no te agobiará. He notado que has estado tensa. ¿No sería mejor hacer una pausa, mirar al cielo y tranquilizarte? No lograrás mucho en ese estado, dijo Suki, haciendo que Katara, que estaba a punto de entrenar, y Sokka, que planeaba dormir muy poco esa noche, la observaran. Tenemos un legado de cientos de años. Han surgido personas fuertes entre nosotros. Ese fue el pensamiento de una de esas guerreras Kyoshi. Su nombre era Uranai. Al ver la confusión de los hermanos, la guerrera Kyoshi explicó el origen de su frase anterior. ¡Qué buena idea! Recuerdo que cuando me sentía confundido, mi amo, Gyatso, me hacía descansar. Incluso preparábamos postres o bromeábamos. A veces, hacíamos ambas cosas, relató Aang con cierta melancolía, pero en lugar de parecer triste, sonrió. Entonces, ¿qué tal si jugamos a Paisho? Mi mamá me enseñó, y tengo un tablero por ahí. Mi mamá no me dejó usar su ficha especial del loto blanco, pero no sé por qué, sugirió Katara, guardando el manuscrito. Estaba lista para relajarse un rato.
Así pasaron el resto de la tarde y parte de la noche divirtiéndose juntos. Al día siguiente, el grupo que viajaba a lomos de Appa percibió las oleadas de poder espiritual creadas por Yue. Considerando que estaban a solo unas horas de llegar al Polo Norte, Aang decidió preguntarle a Shisui qué había sucedido. Regresó a meditar. El espíritu de Aang se desprendió fácilmente de su cuerpo, pues había adquirido el control de su habilidad de maestro aire. El avatar viajó rápidamente hacia Agna Kela, rodeada por el poder de Tui y La. Sin embargo, estos seres no detuvieron a una figura tan trascendental. Sintiendo la energía de Yue, Aang se acercó al palacio y llegó a la sala del trono. Allí, se encontró con la princesa, mejor dicho, la nueva líder de la tribu Agua del Norte, desatando su poder mientras observaba a los demás. Ah, ¿sí? Parece que el avatar también viene a celebrar mi ascenso. Dijo Yue, provocando que los consejeros se miraran con recelo. No podían ver a Aang y pensaron que su nuevo jefe tribal estaba confundido. Excepto Pakku, que miró hacia donde estaba el avatar. Presentía que algo andaba mal allí. Cuando Shisui saludó al aire, la gente, ajena a la presencia de Aang, se sintió incómoda. ¿Estaba el avatar presente? Curiosamente, Azula sintió la presencia de Aang. Cuando el fuego se encendió en su cabello, pudo ver la vaga silueta del joven maestro aire. Así que así es como te ves cuando usas esa habilidad. Exclamó Azula, interesada en la apariencia espiritual de Aang. Esas llamas son muy especiales, Azula. No sabía por qué, pero siempre se sentía incómodo cerca de Azula. Ahora, al verla envuelta en ese extraño fuego, sintió un atisbo de miedo. Sabía que ella no podía hacerle daño en ese estado, así que sabía que no era su espíritu el que tenía miedo. Sin embargo, la apariencia de la princesa era aterradora, con llamas cubriendo su cuerpo. Azula era aterradora. Entonces, Aang flotó hacia Shisui. El anciano Yagoda pareció percibir algo y miró en su dirección. No era tan sensible como el viejo Pakku, pero la proximidad del avatar le permitió sentirlo. Parece que hay alguien aquí, dijo Pakku. Al ver la reacción de Mysterious Yagoda, comprendió que no era una ilusión ni una broma misteriosa del joven. El avatar había hecho notar su presencia misteriosamente. Oye, ¿qué ibas a hacer esta noche? ¿Qué te trae por aquí? La pregunta de Shisui hizo que los presentes agudizaran el oído. Sin embargo, fue un gesto inútil para la mayoría. Solo quienes podían ver a Aang también podían oírlo. El maestro aire podría haberse hecho visible a simple vista, pero habría sido un gasto innecesario de energía. Aunque era el avatar, seguía siendo humano y podía cansarse si se excedía. Sentí ondas espirituales que venían de aquí varias veces. Pensé que algo malo había pasado, respondió Aang. Esto hizo que Yue se sonrojara ligeramente al dejar de usar el poder de la luna. Al parecer, sus arrebatos habían atraído al avatar. Está bien, pero cuando llegues, recuerda encontrarte conmigo, dijo Shisui, haciendo que Aang asintiera y regresara a su cuerpo. Uf, he vuelto, suspiró Aang, estirándose como un gato. Ahora era hora de esperar unas horas. El avatar Aang estaba a punto de llegar al Polo Norte. Sin embargo, tenía que ocuparse de algo más cercano. El mejor avatar es Kyoshi. Es decir, ella creó la isla donde vivo, dijo Suki, mirando a Sokka a los ojos. Él se encogió de hombros con indiferencia. Uruk fue increíble. La gente piensa que era un mal avatar, pero Aang me contó su historia. Un guerrero solitario como él siempre será genial, pase lo que pase. No se lo digo a cualquiera, respondió Sokka, haciendo que Katara pusiera los ojos en blanco. Siempre eres así. Te enteras de un personaje genial y piensas que mola. Siempre dices que alguien mola, le dijo Katara a su hermano mayor, quien, en lugar de molestarse, sonrió. Como dijo el antiguo avatar Kalken, nacido entre los guerreros del sol. Es por la esperanza que debemos avanzar, dijo Sokka, aunque no proporcionó contexto. Aang, que estaba a punto de mediar en la discusión entre sus compañeros, hizo una pausa antes de saludar a su amigo con la cabeza. Es por la esperanza que debemos seguir adelante. Chapter 98. 98. Ian. Al ponerse el sol, el avatar llegó al Polo Norte, donde Agna Kela estaba iluminada con más luces de lo habitual. Después de todo, habían surgido noticias del palacio que afectarían gravemente a la población de la tribu Agua del Norte y que pronto se extenderían por todo el mundo. Había un nuevo jefe tribal. Todo sucedió muy rápido, y nadie estaba preparado para este evento.
Sin embargo, a nadie pareció importarle demasiado la inusual prisa. Después de todo, no fue cualquiera quien llegó al poder. Fue Yue. Estaban emocionados porque conocían su historia. Yue era considerada por todos como la encarnación de la luna, por lo que su asunción del liderazgo fue motivo de celebración. Comenzaron a preparar faroles, deseosos de pasar la primera noche de Yue en el cargo con total iluminación y festividad. Mucha gente empezó a celebrar abiertamente de inmediato. Afortunadamente, la seguridad de la ciudad era bastante buena. Los ciudadanos simplemente querían expresar su felicidad. Así que, cuando avistaron el bisonte volador del avatar, lo tomaron como un buen augurio. Incluso el avatar vino a celebrar con el jefe Yue. El rumor de que el avatar estaba allí se extendió rápidamente, iniciado por un sabio que quería que la fiesta fuera más memorable. ¿Por qué hiciste eso? Azula le preguntó a Shisui mientras veían a Appa aterrizar en el espacio abierto que Yue había despejado para la llegada del equipo avatar. Para animar a mi tía. Si alguien no está de acuerdo, podría cambiar de opinión tras oír el rumor. Además, no podemos hacerlo realidad. Aang ya sabe lo que pasó. Solo tenemos que decirle qué respuesta dar, respondió Shisui con una sonrisa juguetona. Zuko, de pie junto al sabio, le dio una bofetada. Tile se echó a reír, encontrando la situación divertida. Mai simplemente negó con la cabeza, ya acostumbrada a las travesuras de su amiga. En cuanto a Petra, solo podía pensar en abrazar al bisonte volador. Aang fue impulsado por una ráfaga de viento. Usando su característico planeador, giró varias veces en el aire antes de aterrizar con facilidad. Algunos curiosos alzaron la vista al cielo, intrigados por sus acciones. Por fin, temperaturas que me acomoden. Exclamó, saltando del lomo de Appa. Sin importarle la considerable altura, giró en el aire lanza en mano y aterrizó en el suelo con las rodillas dobladas. Llevas días practicando ese salto, solo para este momento, ¿verdad? Preguntó Katara mientras usaba la nieve del suelo para crear un tobogán por el que se deslizaba. Claro. Los sureños tenemos que demostrar que tenemos más estilo que los norteños. No me digas que no planeaste tu entrada desde el momento en que supiste que veníamos. Sokka, que conocía muy bien a su hermana menor, reveló los verdaderos pensamientos que se escondían bajo la fachada seria de la maestra Agua. No puedes ocultar que eres de la familia, dijo Suki, quien descendió mucho más silenciosamente que sus compañeras, mientras observaba el entorno desconocido con la seriedad que exigía su entrenamiento como guerrera Kyoshi. Lo primero que notó fue lo más obvio. Este lugar era tan frío como el Polo Sur, un lugar que había visitado varias veces. Era su primera vez tan al norte del mundo, y una chispa de curiosidad iluminó sus ojos. Observó la nieve, el viento y la tenue y escasa luz del sol, sustituida por la oscuridad de la noche. Los habitantes de Agnakel parecían recibir la oscuridad con alegría, y su alegría aumentaba cada vez más. Entonces, centró su atención en las personas más importantes del lugar, aparte del avatar. Yue vestía ropa más propia de una líder de su tribu. Por la traviesa sugerencia de cierto sobrino, incluso creó una tiara de hielo para adornar su cabello blanco. Ningún poder emanó repentinamente de ella, pero Suki percibió que la nueva líder de la tribu Agua del Norte era diferente. Se había adaptado rápidamente a su rol de gobernante, emanando una vaga aura de superioridad. Aunque la gente de la isla Kyoshi la amaba y la respetaba mucho, Suki no había desarrollado este tipo de comportamiento porque había crecido viviendo con las chicas como si fueran sus hermanas. Al notar su mirada, Yue se acercó a Suki, sonriendo mientras le extendía la mano. Bienvenido al Polo Norte, líder Suki. Parece que eres el único que no conoce a mi sobrino, dijo, presentándose antes de señalar cómo el grupo que acompañaba al avatar se acercaba al grupo vestido con atuendos de nobleza de la Nación del Fuego. Especialmente Aang, quien había estado charlando con Shisui y Zuko desde que aterrizaron. Katara también parecía conectar bien con las chicas del grupo. Gracias por la bienvenida, jefa Yue. Parece que tengo mucho trabajo por delante para integrarme. Dicen que un amigo suyo, Maestro Tierra, se acerca en un barco desde el Reino Tierra, reveló Suki con una sonrisa autocrítica. Esto despertó el interés de Yue. Yue ya sabía por los exploradores de la tribu que un barco especial con el emblema del Reino Tierra y la insignia de la noble familia Beifon estaba a unas pocas horas de distancia. ¿Por qué no vino contigo? Preguntó Yue con curiosidad, haciendo reír a Suki. Porque, según Aang, prefiere ser una pirata, aunque no ha cometido ningún delito.
Mi hipótesis es que, como es una maestra tierra, probablemente no le gusten mucho las alturas, respondió Suki, sin percatarse de que cierto adolescente ciego acababa de estornudar a lo lejos, lo que atribuyó al frío ambiente. Top parece muy tímida, comentó Shisui, quien había escuchado la conversación de Yue y Suki, mientras se acercaba con el resto de los chicos. Creo que está contenta con tu idea, dijo Aang, mirando a Yue con curiosidad. Ya la había visto brevemente, pero la situación era diferente ahora. Ahora que estaba más cerca de ella, podía sentir la exuberante energía espiritual que emanaba de su cuerpo. Lo curioso era que sentía una sensación de familiaridad en su presencia. Si no hubiera sabido que yo era una maestra agua y que probablemente no había maestros aire en su familia, la habría confundido con una de los suyos. Recuerda que Shisui te habló de ella. El espíritu de la luna, Tui, puso parte de su esencia en esa joven. Es similar a nuestra situación, dijo una profunda voz femenina en la mente de Aang cuando algunas dudas asaltaron al joven avatar. Raava se había comunicado activamente con él. No solía hacerlo. Pocos avatares habían escuchado su voz en vida. Sin embargo, gracias a cierto sabio, este antiguo espíritu había decidido participar activamente en la vida de su nuevo anfitrión. Los cambios traídos a Shisui intrigaron mucho a este ser, quien se dedicaba a mantener el lado positivo de las cosas porque las acciones pasadas del sabio la hacían sentir extraña. Aunque sus ideas, descubrimientos e inventos podían desatar el caos, sus beneficios a largo plazo superaban los posibles daños. Incluso las armas de fuego tenían su utilidad en la acción y en el estudio de la física, la química y la anatomía. El propio Shisui parecía ser una manifestación del ansiado equilibrio, difícil de alcanzar. Si quería que el avatar cumpliera con sus responsabilidades de la mejor manera posible, Raava decidió interactuar más con el mundo exterior. ¿Te refieres a meditar hasta que puedas expulsar tu esencia para que yo pueda verla? Eso es aún más increíble que una mujer quedándose embarazada. Tile, cuya tendencia a desviarse del tema era incomparable, le respondió a Aang. Fue algo que se me ocurrió. Siento que si comprendo mejor el concepto de la vida, podría arreglarle los ojos, comentó Shisui, sin sorprenderse por sus palabras. ¿Lo mejor? Quienes lo conocían bien simplemente asintieron, tomándolo como un comentario casual. Sabían que él podría ser capaz de hacerlo. No creo que lo acepte. Top ha considerado su condición como una ventaja. Aunque está feliz de tener la oportunidad de ver el mundo con una técnica especial, dudo que quiera que le cures la vista. Aunque Mai era bastante callada, entendía muy bien la psicología de las personas. Durante sus interacciones con Top, había llegado a comprenderla bastante bien. Aún me sorprende que quieras aspirar a algo así. Comentó emocionada Katara, quien estaba particularmente asombrada por las palabras de Shisui y comprendía lo difíciles que eran. Es el sabio omnipotente Shisui. Si no puede hacer algo, seguro que lo arreglará. No te sorprendas si algún día crea animales de hielo vivos, comentó Sokka, agitando la mano con poco interés. Sin embargo, sus palabras hicieron que Shisui entrecerrara los ojos. Eso suena prometedor, dijo Shisui, cerrando los ojos completamente y entrando en un estado de profunda meditación. Por Agni. Le has dado una idea nueva, suspiró Azula, dándose una palmadita en la cara. Sabía que Shisui probablemente se quedaría dormido hasta tarde esa noche. Sin embargo, ella y los demás estaban interesados en lo que Sokka había dicho. Al ver que el sabio se había quedado en silencio y reflexionaba sobre algo, se alejaron en silencio. Ya se le ocurrirá algo, ¿verdad? El dragón de ayer actuó como un ser vivo, aunque sé que lo estaba manipulando, murmuró Petra porque no quería interrumpir la concentración de Shisui. Se está adelantando otra vez, dijo Zuko en voz baja y distraída. No tenía celos de su amigo. Se alegraba por él. Aún así, una extraña sensación crecía en su interior. ¿Siempre se quedaría atrás y dejaría que Shisui tomara la iniciativa? ¿Acaso no podría aportar algo? Zuko se miró las palmas en silencio. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Acaso Shisui necesitaba comprender la vida? ¿Por qué no ayudarlo con eso? Así que, bajo la atenta mirada de todos, Zuko lanzó un puñetazo al aire usando fuego control. Aunque se encontraban en una zona apartada donde solo ellos estaban presentes, las llamas del príncipe de la Nación del Fuego atrajeron la atención de los habitantes de Agna-Kela. El fuego que generó era de un profundo color dorado, no amarillo ni naranja, sino oro puro, como el mismísimo sol.
La ciudad se iluminó repentinamente con una cálida luz proveniente de la bola de llamas, lo que hizo que todos se sintieran cómodos. Zuko había usado las propiedades curativas del fuego y las había adaptado a las llamas solares que apenas podía manifestar. Lo hizo para darle a Shisui una perspectiva sobre el concepto de la vida y ayudarlo. Zuzu, a veces tienes buenas ideas, dijo Azula, la hermana menor por excelencia, mientras criticaba fácilmente a su hermano mayor antes de replicar su acción. Junto al fuego solar de Zuko, el fuego fatuo de la princesa Azula formó una esfera que flotó a su lado, como si fueran estrellas gemelas en el cielo. Aunque no comprendía del todo el fuego que podía crear, como prodigio del fuego control, ya había realizado pruebas preliminares, por lo que su dominio era mayor que la primera vez que lo creó. Ahora podía replicar las acciones de Zuko y dotarlas de propiedades curativas. Espera. Shisui me habló de esto una vez. Zuzu, sígueme. Azula no ofreció mucha explicación, pero una masa de rayos eléctricos se formó en su mano y vio como 1000 pájaros. Había oído de Shisui que la vida podía generarse mediante diversas condiciones, una de las cuales era el rayo. Cuando un rayo cae en el océano, puede catalizar reacciones que dan origen a todos los seres vivos actuales. Parece que colarse en el laboratorio de Shisui tiene sus ventajas. Zuko, que comprendía a su hermana menor, imitó sus acciones con una sonrisa. Juntos, lanzaron los rayos que tenían en las manos hacia el cielo, formando 2 destellos. Yo también quiero unirme. Petra dio un pisotón en el suelo, rompiendo el suelo helado y sacando un bloque de tierra de sus profundidades. Bajo su control, emitió un suave brillo dorado que relajó a la gente. Artes curativas. Cualquier elemento podía poseerlas, pero el sistema de gestión de los maestros agua en el Polo Norte las había desarrollado bastante, quizás una de sus pocas ventajas. No he profundizado mucho en esto, pero parece que puedo aportar algo. Aang no era tonto. Desde que Zuko creó la primera bola de fuego, había comprendido el significado de las acciones de los demás, así que se unió. Un viento suave envolvía a la zona. Cualquiera que resultara herido notaba una leve mejoría en sus heridas. Incluso el agotamiento podía aliviarse respirando el aire sanador generado por Aang. Chica, ¿por qué no te unes a nosotras? Le preguntó Yoe a Katara, quien bajó la cabeza, algo avergonzada. No tengo mucha experiencia comparada con Shisui. No puedo ayudar ni aportar nada útil, respondió Katara. Pero Yoe la tomó del brazo con un gesto íntimo antes de señalar a Shisui. No necesitas ofrecer nada profundo. Basta con un nuevo punto de vista o una perspectiva diferente. Incluso alguien que no sea maestro puede hacerlo. El agua es fluida, ¿verdad? Ven conmigo y los demás, y te dejaré fluir. Solo tienes que concentrarte. Las palabras de Yoe llegaron a Mai, Tile, Sokka y Suki, quienes asintieron con entusiasmo. No eran inútiles solo por no ser maestros. Shisui ya les había enseñado eso. Ahora, ¿por qué no devolverle algo? Aunque fuera poco comparado con todo lo que había hecho por ellos, era un comienzo. Los ojos de Yoe brillaron intensamente. Raava, percibiendo las acciones de la chica de cabello blanco, animó a Aang a entrar en el estado avatar. Yoe generó un orbe de agua que emanaba luz azul, y Katara dirigió el proceso, lo que le permitió a Yoe comprender cómo podía hacer agua control desde un ángulo más elevado. También hizo fluir las energías de todos los no maestros presentes, conectándolos a la esfera de agua. En el estado avatar, Aang también estaba conectado a este peculiar flujo. No lo sabía en ese momento, pero era una profunda manipulación de energía para él, no para salvar su vida, sino para guiar a Shisui. Yoe y Aang expandieron esta conexión para incluir a Petra, Azula, Zuko y Shisui. Así, la mente del sabio, que ya había estado procesando las acciones previas de sus compañeros, se llenó repentinamente de ideas relacionadas con la vida y la energía. En su estado meditativo profundo, la capacidad algo descartada de Shisui de sentir cosas a través del agua se vio potenciada. Funcionó como la percepción del calor de Zuko o Azula, la percepción de las vibraciones de Petra, Top y Lao Ge, o la percepción del viento de Aang. Sintió el agua. Él era el agua. Ya sabía y entendía estas cosas, pero ahora se reforzaron. Incluso Sudon participó en esto, activándose a pesar de tener los párpados cerrados. Con las experiencias de ayer con la energía, así como las percepciones de la vida de sus amigos y familiares, especialmente la del ser no nacido Shisui, dio otro paso en su camino hacia la sublimación espiritual. Yo, soy, murmuró Shisui antes de que una sonrisa salvaje se extendiera por su rostro.
Miles de recuerdos de vidas pasadas volvieron a pasar por su mente. Sin embargo, el que más le impresionó fue el de esta última vida. Nació, creció y se estableció aquí. No se apoderó del cuerpo de un bebé. Él era ese bebé. Carecía del alma y la madurez de un adulto de su vida pasada. Era un bebé, un adolescente y ahora un adulto. Sería un padre, un sabio, un iluminado, un maestro agua, un guerrero, un amigo y un enemigo. De las aguas estancadas, la vida emergió de mi mano, emerge tú. Shisui abrió los ojos y observó las acciones de quienes lo rodeaban. Observó cómo Suki se acercaba a él y a los misterios del control de la energía. Con sus palabras, la nieve se derritió y formó la forma de un pato tortuga, que luego se congeló. Sorprendentemente, la escultura de hielo se movió lentamente, y Shisui creó un estanque de hielo donde el animal nadaba felizmente. No está vivo, pero no controlo su movimiento, dijo Shisui antes de caer de rodillas, exhausto. Azula se acercó y se arrodilló a su lado, mirándolo con ojos dorados llenos de amor y asombro. Tras unos segundos, se sonrojó y murmuró algo. Nuestros hijos deben nacer de forma natural en el futuro. No pueden estar hechos de hielo. Chapter 99. 99. Hice live. Se ve tan realista y detallado. ¡Ay! Me mordió. Se quejó Tilde, agitando la mano constantemente e intentando quitarse de encima al pato tortuga que le había mordido el dedo índice. Pero la pequeña criatura de hielo se le aferró con fuerza. Eso es lo que obtienes por burlarte de él, comentó Petra antes de atrapar rápidamente al animal que Shisui acababa de crear y hacerle cosquillas para que liberara a Tilde. Se comporta como un ser vivo. Es fascinante, dijo Petra, todavía con el pato tortuga en la mano. Lo levantó y observó cómo movía sus pequeñas patas transparentes, intentando que la soltara. ¿Es solo una falsificación? Preguntó Katara. Se acercó para observarlo con atención. Si nadie se lo hubiera dicho, habría pensado que era una criatura real, no una construcción elemental. ¿Podría Shisui crear otras criaturas? Preguntó Mai, tomando el pato tortuga de Petra. Al mirarlo, sintió una extraña sensación en el corazón antes de mirar de reojo a Zuko. Por alguna razón, él sintió un escalofrío. ¿Qué significa esa mirada? Las expresiones de Mai no son tan simples. Se preguntó Zuko, sin darse cuenta de que su compañero estaba decidiendo algo importante en ese momento. Lo genial es que participamos en su creación. ¿No es como nuestro hijo colectivo? Las palabras de Sokka hicieron que los demás lo miraran. Incluso Shisui, exhausto, lo miró con tristeza. Sin embargo, al guerrero no le importó demasiado. Aang, toca esa cosa. Me parece muy interesante, así que quiero sentirla. Tras convertirse en el avatar, Raava se comunicó con su anfitrión, quien también sentía curiosidad por lo que Shisui había creado. Aang se acercó para observar al pato tortuga de hielo y puso un dedo sobre su caparazón para sentir la frialdad del hielo. Sin embargo, gracias a este contacto, Raava pudo percibir al pato tortuga con mayor claridad. Como dijo Shisui, no está vivo. Sin embargo, percibo un leve aliento de vida en su interior, lo que le permite actuar de forma autónoma. Se requiere un amplio conocimiento de la criatura que se está imitando. ¿Le gustan los patos tortuga al sabio? Pensó Raava, yendo al grano rápidamente. Después de todo, era una existencia primigenia que había estado en este mundo desde el principio. La pequeña criatura pasó de mano en mano hasta llegar a Shisui. La sostuvo con mucho cuidado, como si fuera un bebé. Con el diseño que le dio, podría considerarse como tal. Nunca esperé lograr algo así, murmuró Shisui, evitando el pequeño pico del pato tortuga que había intentado agarrarle la nariz mientras hablaba. Debo admitir que incluso yo estoy impresionado de que hayas podido lograr esto siendo un humano normal, dijo Ye, haciendo que Shisui asintiera. Había invertido una gran cantidad de energía espiritual en la creación de esta vida simulada y había llevado al límite su conocimiento sobre la manipulación de la vida y la energía. Su creación le proporcionó respuestas a muchas de sus preguntas. Incluso sus ojos dorados emitían un suave brillo. Aún no estaba cerca de emitir su esencia espiritual para formar un Susanoo, como había imaginado, pero sentía que había superado uno de sus problemas más antiguos relacionados con el ki. Shisui quería entrenar, pero estaba demasiado exhausto para mantenerse solo y necesitaba el apoyo de Azula. Ella lo rodeó con los brazos y se mantuvo cerca de él. No es muy útil para luchar, pero los elementos no son solo eso, ¿verdad? Preguntó Zuko con una sonrisa.
Después de todo, fueron las acciones de Zuko las que ayudaron a Shisui a lograrlo. ¿Quién dijo que no puedo luchar con esto? Ahora puedo crear esas extrañas plantas del mundo espiritual con hielo. Son salvajes y peligrosas. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Puedo crear vida de la nada? ¿Animales y plantas? Quizás incluso personas, aunque es un poco inquietante, no creo que llegue a eso, pero replicarlos con agua es factible. Tengo pruebas aquí. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Shisui. Levantó el Turtleduk, haciendo referencia a cierta película animada de su vida pasada. Sin embargo, Azula le tocó la mejilla, distrayéndolo. ¿Le pondrás un nombre?, preguntó la princesa, haciendo que Shisui se detuviera y dudara. ¿Acaso esta cosa necesitaba un nombre? Era solo una simulación creada con todo lo que había aprendido y reflexionado a lo largo de su vida. Era algo que podía destruir con sus propias manos, una prueba, una muestra de su habilidad actual. No era solo un bloque de hielo animado por su habilidad. ¿Necesitaba un nombre especial que pudiera replicar cuantas veces quisiera? Shisui tenía estas preguntas en mente, pero al ver los gélidos ojos del pato tortuga mirándolo con extraña inocencia, se conmovió. Tilde se acercó a Shisui y observó cómo su aura se volvía rosa cuando miró a la criatura que había creado. Merece un nombre. Después de todo, es especial. Aunque puedas crear más, este es irreemplazable, comentó Aang, sintiendo que este ser merecía un nombre más allá de ser una simple construcción elemental. Entonces, llamémoslo Simba. Shisui se excedió con las referencias y le puso ese nombre. En ese momento, sintió una extraña conexión espiritual con Simba. La conexión que ya tenía con el pato tortuga se fortaleció. Después de todo, él mismo la había creado. ¿Cómo no iba a estar conectado con algo que provenía de él? Pero ahora, las cosas parecían haber cambiado un poco. No importaba lo que le pasara a Simba, ya fuera destruido, transformado o sufriera un cambio especial, siempre podía devolverlo a la vida, aunque técnicamente no estuviera vivo. ¿Se ha convertido en algo así como mi familiar? Parece que todavía no entiendo bien estos conceptos. Tengo que explorarlos más a fondo. Este resultado le dio energía a Shisui, ya que lo que más disfrutaba era desarrollar y explorar sus habilidades. Shisui se quedó mirando a Simba, el pato tortuga que había creado hacía un tiempo, nadar cómodamente en una pequeña pecera. Era tarde en la noche. Tras reunirse con Aang y los demás, se unieron a la celebración en la ciudad hasta el amanecer. Ahora, él estaba en la habitación del hotel con Azula, quien observaba al animal a su lado. ¿Crees que podría crear algo así con fuego?, preguntó la princesa con un dejo de envidia en la voz. Al fin y al cabo, ¿quién no querría crear cosas con su elemento? Quienes conocían a Shisui desde hacía años, sin duda. El grupo no era ajeno a la construcción de figuras con sus elementos. Era una forma de mejorar la potencia de sus ataques, por extraño que parezca. Azula transformó su fuego en un halcón, Shisui en un dragón, y Zuko, bueno, el príncipe era aficionado a las espadas y apenas se aventuraba en ese aspecto. Sin embargo, al enfrentarse a batallas particularmente difíciles, incluso él solidificaba su fuego en la forma de un cuervo de 3 patas. Sumado al hecho de que recientemente se había aventurado en las llamas solares, esto podría interpretarse como un presagio. Petra creó serpientes de tierra, roca y diversos minerales. Sin embargo, al escuchar la historia de Top sobre su aprendizaje directo de los tejones Toppo, Petra comenzó a crear estos seres con su elemento. Quería aprender y comprender más sobre ellos. El grupo de Shisui no era el único que hacía esto. Se había vuelto una tendencia, como todo lo que hacía el sabio. Los maestros se dieron cuenta de que podían aumentar la fuerza de sus ataques o defensas representando a ciertas criaturas con las que estaban familiarizados usando el elemento que poseían. ¿Por qué era así? Shisui lo estaba investigando y presentía que las criaturas encarnaban algún tipo de concepto. Después de todo, ¿acaso los humanos no habían aprendido mucho de los animales? Esto abarcaba desde los tipos de frutas que se podían comer y los lugares que se debían evitar hasta cosas más complejas, como el control, las artes marciales y varios inventos, cuya teoría no habría sido posible sin la inspiración de algún animal o criatura. El propio Shisui tenía algunos movimientos inspirados en otros maestros, animales y espíritus que había conocido, lo que no le molestaba. Después de todo, creía que era necesario aprender de la naturaleza porque contenía todas las respuestas que uno pudiera necesitar. Solo había que aprender a buscarlas. Si yo pude, ¿por qué tú no?
Soy el mejor resumiendo el conocimiento y haciéndolo accesible. Tengo que seguir intentándolo, pero no te sorprendas si un día te enseño a replicar mis hazañas. ¿De qué sirve una habilidad si no se puede enseñar? Hay cosas que no puedo transmitirte directamente, como mi visión especial o mis habilidades elementales, pero sí puedo transmitirte las aplicaciones, las técnicas y el conocimiento. Eso sí puedo. Shisui abrazó la cintura de Azula, sintiendo la dualidad de la firmeza y la suavidad de su cuerpo. Después de todo, Azula era una guerrera entrenada con bastante músculo, pero ¿quién era Shisui? Un maestro agua y un maestro de pociones. Ciertas técnicas especiales de agua control y recetas de pociones especiales le permitían a su compañero mantener una figura hermosa sin ser todo músculo. Claro que las tenía. A Shisui le gustaban las chicas fuertes. ¿A quién no? Pero el sabio pronto se dio cuenta de que sus pensamientos divagaban, así que negó con la cabeza. Entonces esperaré el día en que pueda entender algunas de las cosas que pasan por tu cabeza. Al ver la expresión de Shisui, Azula supuso que la mente de su prometido seguramente estaba acelerada, así que se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Por cierto, ¿qué elemento crees que heredará nuestra hija? Preguntó Azula. Shisui se tocó la barbilla con una mano, con expresión curiosa. Técnicamente, es imposible que herede ambos. Solo el avatar puede hacer algo así. Pero no importa. Aunque no tenga ningún elemento, la haré poderosa. Eso me recuerda a Azula. Shisui dejó de hablar y llamó a su prometida por su nombre. Ella levantó la vista en silencio. Dos pares de ojos dorados se miraron en absoluta quietud durante varios segundos, hasta que Shisui sonrió y besó a Azula en los labios. Ella simplemente cerró los ojos y se dejó llevar. No necesitaba oír palabras. Esa mirada era todo lo que necesitaba en ese momento. Así, entre el sonido de los fuegos artificiales lanzados en plena noche, la pareja se sumergió en la calidez que les brindaba estar juntos. ¡Cuac! El pequeño pato tortuga emitió su característico sonido, cerrando el telón no solo de esta noche, sino de una era no solo para el Polo Norte, sino para el mundo entero. Esa misma mañana, se anunció el Tratado de Paz entre la Nación del Fuego y la Tribu Agua del Norte, el cual se extendió rápidamente por todo el mundo junto con el tratado ya formalizado con la Tribu Agua del Sur. Esta declaración conmovió profundamente a todos. La guerra de 100 años entre el fuego y el agua había llegado a su fin. Ahora, solo quedaba el conflicto con el Reino Tierra. Parecía que una fuerza acechaba allí, reuniendo fuerzas para sus propósitos. El reciente anuncio de paz sirvió de advertencia, lo que los impulsó a apuntar sus armas hacia Agna-Kela, donde se encontraban algunos de sus objetivos. Por fin era hora de empezar. Una verdadera cacería contra el Avatar, el Sabio y la Luna había comenzado.